Hola, hola. Bueno, como dices, ¿se me oye? ¿Se me oye? No. ¿No funciona? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por querer acompañarnos. No sé si para que nos mande alguno más recordatorios, hago una presentación y dices, ya he ido, ya no la tienes que mandar más. Bueno, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al Club de Amigos de la UNESCO y sobre todo a Antonio, que no puede estar aquí porque no puede estar en dos sitios a la vez. Es el problema de esta gente que no cree en el don de la ubicuidad de estar en dos sitios a la vez, ¿no? Pues gracias a Antonio, el secretario del CAUM, y gracias a toda la institución que siempre ha apoyado la cultura y siempre ha apoyado el compromiso social. Y gracias a Carlos por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Bueno, para los que no nos conozcáis, bueno, José Luis y yo que soy José Luis Romero y yo que soy José Ángel Paniego, somos los culpables de este librito que venimos a presentar. Y Carlos, compañero, amigo, que ha tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros. Probablemente le conozcáis como filósofo y probablemente recordéis también aquel libro de filosofía de Educación para la Ciudadanía que tanto gustó al Partido Popular y lo ponía siempre como ejemplo de cómo quieren manipular a nuestros niños, no lo que hacen ellos, ¿verdad? Bueno, pues era el culpable y ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos, a comentarnos su opinión sobre lo que ha recibido del libro. José, ¿empiezas contándonos algo? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo a todos y también a ti, José Ángel, que eres el primer y principal culpable o responsable de que estemos aquí, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer, así lo hemos hablado antes, es que hago una pequeña introducción general, no tanto al contenido concreto del libro, del cual se va a explayar luego más José Ángel, sino un poco una reflexión sobre la importancia de las creencias en general, de la religión en el ser humano, ¿no? Y luego ya los compañeros pues ya tiran por sus respectivos lados, ¿no? Y es que con independencia de la actitud que uno tenga hacia la religión en general o hacia el fenómeno religioso en nuestra sociedad en concreto, el hecho es que la imagen que solemos tener a veces de que el ser humano es un animal racional, que se mueve por conocimientos justificados, que busca tener bien asentadas sus ideas, que hace unos análisis bien sopesados de las situaciones antes de tomar decisiones, pues es una imagen en última instancia bastante mítica, bastante poco acertada, ¿no? Lo cierto es que los seres humanos, y yo creo que basta mirar la sociedad en la que vivimos y en la que hemos vivido pues, siempre nosotros y las demás culturas, es un ser donde la dimensión, digamos, irracional tiene un peso bastante importante, ¿no? Es antes un animal de creencias que un animal de conocimientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una serie de necesidades para las cuales no es imprescindible tener conocimientos bien fundamentados, ¿no? El ser humano vive en un mundo que es el mundo simbólico, vive en el mundo de las ideas realmente, donde las cosas para poder manejarse tienen que tener un sentido, tienen que tener un significado, tiene que tener por lo tanto el ser humano un mapa de creencias. Necesita tener lo que los filósofos llamamos una cosmovisión, es decir, un sistema más o menos articulado de ideas con las cuales interpretar la realidad para que esta realidad tenga sentido y poder manejarnos, orientarnos y actuar en ellas. Estas ideas, como decía, no tienen por qué estar imprescindiblemente justificadas o demostradas científica o filosóficamente, ¿no? Prima más el hecho de que tengan una cierta coherencia y que puedan ser útiles en la práctica, que puedan servir para manejarnos, para actuar, para vivir en definitiva, ¿no? Y además este sistema de creencias, esta cosmovisión, nos permite tener una identidad, nos permite tener una cierta idea acerca de cuál es nuestro lugar en la realidad, de quiénes somos o qué somos nosotros en esta realidad en la que vivimos.
y esto de la identidad, como sabemos, es también bastante importante. Nos aferramos a ella, como nos identificamos con nuestra identidad, valga la redundancia, ¿no? De manera que cuando esta identidad se ve amenazada, cuando nuestro sistema de ideas o de creencias acerca de la realidad se ve amenazado, pues no nos suele resultar muy agradable. Y es que esta necesidad de sentido e identidad está muy vinculada con una necesidad de tener una cierta seguridad más de tipo afectivo que racional. Es decir, los seres humanos lo que prima en nosotros es sentirnos vinculados a otros seres humanos, sentirnos acogidos, sentirnos valorados por los demás, sentir que tenemos una cierta seguridad afectiva y relacional, ¿no? Cuando estas dos cosas que he mencionado, nuestro mapa de creencias y nuestro refuerzo afectivo o relacional se ve de algún modo amenazado, pues lo que suele ocurrir es que emerge de una u otra manera la angustia, nos sentimos angustiados. Angustiados por la incertidumbre, de no saber muy bien de qué va esto de la vida, de qué va, bueno, qué es lo que nos está ocurriendo, dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O angustiados por la soledad de no tener ese apoyo afectivo que de una u otra manera siempre estamos demandando de los demás. Y ante esta circunstancia, el hecho de que prime en nosotros esta necesidad afectiva y creencial antes que la de un conocimiento bien fundamentado, pues no queda más que reconocer que la religión suele jugar, y es difícil que deje de hacerlo, un papel bastante importante, ¿no? Hay una serie de funciones sociales, culturales, antropológicas, de las que da cuenta la religión y que son fundamentales, ¿no? La religión nos proporciona ya de entrada un mapa explicativo de la realidad, nos da una cosmovisión, ¿verdad? Nos proporciona, por lo tanto, un sentido de la vida y de la muerte. Nos da además consuelo ante el sufrimiento de la vida, ante la incertidumbre de la muerte. Nos proporciona también, por supuesto, una jerarquía, una escala de valores que nos permite orientarnos respecto de qué es lo mejor, qué es lo peor. No estoy ahora entrando, por supuesto, si esta jerarquía o este sistema de valores o este sistema de creencias es erróneo, acertado, justo, injusto, justificado o no justificado. El hecho es que nos lo da. Nos permite además adaptarnos a un entorno social, ¿verdad? Que ya se mueve con esa escala de valores, que ya se mueve con esa cosmovisión, que ya se mueve con ese mapa de creencias y por lo tanto proporciona estructura y cohesión social, ¿no? Aparte de la importancia que pueda tener la dimensión religiosa si miramos a lo que ha sido la historia, lo que es la cultura y lo que es incluso el pensamiento, ¿no? Entonces, la religión juega un papel muy importante, no es desde luego la única instancia que puede proporcionarnos este mapa de creencias y esta escala de valores, ¿no? Tenemos también la filosofía, la ciencia desde luego también tiene un objetivo hasta cierto punto cosmovisional, pero desde luego la religión ha estado allí desde siempre. Parece que hay culturas donde lo que hoy entendemos por ciencia pues no está muy claro que esté presente, lo que entendemos por filosofía hay mucha controversia de si es algo también universal en el ser humano o si ha tenido un origen puntual en Grecia y es algo más propio de ciertas culturas que de otras por ciertas características concretas de esas culturas, pero desde luego todas las culturas humanas de una u otra manera no les ha sido ajeno el fenómeno religioso, ¿no? Bueno, pues este es el panorama y el siguiente punto que quería tocar es señalar cómo el objetivo que tenemos en la cultura, digamos, ilustrada, que busca no solamente tener un mapa de creencias, sino que ese mapa de creencias esté más o menos justificado, que sea razonable, sino totalmente razonado, que intente ser lo más objetivo posible, pues ese objetivo es en cierto sentido bastante frágil, ¿no? Yo creo que tenemos que contar con que en el ser humano la dimensión epistemológica es frágil. Hay una fragilidad epistemológica, ¿no? Ya solo por mencionar dos cositas al respecto, ¿no? Cuando Lavoisier, un autor del siglo XVI, hablaba de la servidumbre voluntaria, de cómo es posible que
creo recordar que el subtítulo del libro era el uno contra muchos o algo así. ¿Cómo es posible que muchos se sometan a uno? No puede ser porque por una cuestión de fuerza objetiva, puesto que uno al fin y al cabo siempre será uno. Muchos siempre podrán más que muchos. Hay algo más. Hay algo en cada uno de nosotros que de algún modo nos predispone a esa servidumbre de manera voluntaria, ¿no? Pego un salto de unos cuantos siglos cuando Fromm, por ejemplo, hablaba del miedo a la libertad, cuando analizaban, Fromm y otros teóricos, lo que pasó en la época del fascismo, ¿no? Cómo es posible que la sociedad alemana, la sociedad quizá más culta, ilustrada, supuestamente al menos de aquel entonces, del siglo XX, se sometiera, ¿verdad?, voluntariamente hasta cierto punto a, bueno, pues a lo que conocemos que fue Hitler y el fascismo, ¿no? Que no solamente ocurrió desde luego en Alemania, sino en otros países de la Europa cuna del pensamiento ilustrado occidental, ¿no? Bueno, pues aparte de fenómenos de tipo sociales y económicos, pues lo que han planteado muchos autores es cómo hay en el ser humano una cierta predisposición a delegar esa libertad, que es siempre potencial en nosotros, esa responsabilidad, porque así conseguimos evitar, bueno, pues, la angustia de la incertidumbre ante nuestras propias decisiones. Y luego ha habido más recientemente toda una serie bueno, no tan recientemente, tienen ya también unas cuantas décadas desde entonces, una serie de estudios en psicología social que mostraban precisamente eso, ¿no? Cómo en nuestras sociedades, además son estudios que se han repetido en algunas ocasiones, creo que algunos de ellos incluso en algún programa de televisión en Francia, y dan siempre el mismo resultado, ¿no? Estudios que muestran cómo, a pesar de que intentamos mantener de nosotros una imagen como seres racionales, cuando nos encontramos en ciertas situaciones que tampoco son tan extraordinarias, resulta que nos importa realmente otra serie de cosas, más que lo que nos parece justo, lo que nos parece verdadero, ¿no? Los menciono rápidamente, solo tres de ellos, ¿no? Un experimento muy conocido es el de conformidad al grupo de Asch. Es uno que consiste básicamente en que se presenta al individuo, a la persona, tres barras, ¿no? Un diagrama con tres barritas de distinta altura, distinta longitud, ¿no? Y separado una cuarta barra, ¿no? Claramente, esta cuarta barra tiene la misma altura que una de las tres anteriores. Tan claramente que cuando se le pregunta a la persona de manera individual, los errores son excepcionales. Sin embargo, cuando se pregunta dentro de un grupo en el que todos están compinchados, salvo uno que es el único sujeto real del experimento, y todos los que están compinchados del resto del público, digamos, señalan una barra que claramente no coincide en altura con la otra, el sujeto, el único que no sabe de qué va la historia, pues bueno, se suele quedar sorprendido, pero en el 70%, 60 y tantos, 70 y tantos por ciento, es decir, 2/3 de las personas, lo que acaban es diciendo que efectivamente, que los demás tienen razón. Es decir, acaban priorizando el qué pensarán de mí si soy el único que dice algo distinto de los demás a lo que sus propios ojos le están diciendo. Y es muy curioso señalar que estos tipos de experimentos los idearon los psicólogos precisamente con el objetivo de demostrar lo contrario de lo que se encontraron. Es decir, había habido antes experimentos que mostraban que en situaciones de incertidumbre, cuando las cosas no están claras, los seres humanos nos dejamos llevar por los demás. Nos dejamos arrastrar un poco por la presión social. Entonces, este psicólogo en concreto, Asch, intentó ver qué experimento podía idear en el cual la situación de incertidumbre estuviera excluida, es decir, que fuera tan cristalina la situación que, bueno, para demostrar precisamente que cuando no hay incertidumbre, cuando las cosas están claras, somos racionales. Y lo que se encontró es que cuando las cosas están claras, tampoco está tan claro que seamos racionales si hay una relativa presión social, porque al fin y al cabo el resto de compañeros de estos experimentos se suelen hacer con estudiantes de psicología de la facultad, es decir, son gente, se supone, de nivel universitario, de unos 20 o 20 y pocos años, y muchas veces ni siquiera se conocen entre ellos, es decir, que se someten o priorizan la imagen que van a tener frente a gente a la que no conocían antes y a la que probablemente no van a volver a ver, ¿no? Bueno, otros dos experimentos que menciono rápidamente es el famoso experimento de efectos de rol de Zimbardo,
que seguramente os suene a algunos o algunas, porque incluso se ha hecho una película alemana. Bueno, la película no refleja lo que realmente ocurrió, porque la película lleva hasta las últimas consecuencias, ficcionándolo, el experimento que Zimbardo realmente lo cortó, ¿no? Lo que hizo fue habilitar un ala o una parte de un pabellón universitario o algo por el estilo, como si fuera una cárcel, ¿no? Y distribuyó aleatoriamente a los alumnos en dos grupos, unos que iban a asumir el rol de policías y otros el rol de presos. Y lo que vio es cómo la gente se mete en el papel. Se mete en el papel hasta el punto de que realmente había humillaciones reales, intentos de escapar reales, ¿no? Y bueno, y al poco tiempo cortó el experimento, ¿no? En la película, si la veis, bueno, pues el experimento no se corta y tiene consecuencias desastrosas. Y el tercer experimento que menciono es el de obediencia... No he dicho el nombre de la película. Ah, se llama así, el experimento, perdón. Sí, se llama... Igual en las películas con ese nombre tan genérico. Pero bueno, es un poco parecido a la película La Ola, ¿no? Que tú mencionas a veces, ¿no? Que va un poco también en esa misma línea, que es más reciente. Y el último, decía, es el de obediencia a la autoridad de Milgram. Ese es un experimento que además se ha repetido también varias veces y siempre da el mismo resultado, incluso una vez en algún programa de televisión, como mencionaba antes, ¿no? En este caso, al alumno lo que le dice el profesor es que le ayude, que va a ser su ayudante en un experimento. El experimento va a consistir en a un sujeto se le sienta en una silla, se le conectan una serie de cables y se le hacen una serie de preguntas. Si acierta las preguntas, pues se va pasando a la siguiente pregunta. Si falla, lo que tiene que hacer este alumno ayudante es apretar un botón donde se le da una descarga eléctrica. Al principio baja, pero a medida que va fallando las preguntas, cada vez más altas. Empieza, no sé si es con 2, 4 o 5 voltios, lo que tiene una 15, bueno, en fin, poco más de lo que tiene una pila, ¿no? De estas que hacen cosquillitas cuando te los ponen, bueno, a lo mejor no hacen cosquillitas, tampoco he probado mucho con esos experimentos yo, pero imagino algo bastante inofensivo, pero al máximo, si no recuerdo mal, eran 450 voltios, ¿no? Es difícil que, de nuevo, un estudiante universitario, incluso cualquiera que no haya pasado por la universidad, sabe cuánto suele ser el voltaje de la corriente eléctrica normal, ¿no? 220 en Europa, y que, bueno, es ciertamente peligroso. Bueno, pues lo que se veía es que los estudiantes, simplemente porque una figura de autoridad les ordenaba que siguieran el experimento y fueran apretando el botón correspondiente, llegaban a dar hasta los 450 voltios. Obviamente en el experimento había un truco, y es que él no le daba descargas reales. Se me había olvidado mencionarlo, igual estaba asustando a algunos de los aquí presentes. Es decir, el que estaba sentado en la silla era un actor, el sujeto real del experimento era el alumno ayudante, ¿vale? El alumno ayudante real era el que estaba sentado en la silla haciéndose pasar por sujeto del experimento, ¿no? Y además se veía, de manera que cuando se apretaba el botón, el otro hacía como que se convulsionaba, daba gritos, pero realmente no estaba recibiendo descargas. Pero el que apretaba el botón no lo sabía, que es el punto interesante del experimento, ¿no? Y además es muy interesante también ver cómo había factores que influían en que la persona estuviera más predispuesta o menos a apretar esos botones hasta el final. Por ejemplo, si había tenido ocasión de hablar previamente con la persona que se iba a sentar en la silla, pues había tenido por lo tanto ocasión de empatizar, de tener un cierto contacto afectivo, ¿verdad?, con él, y le costaba más apretar los botones. Si además había veces que él no veía a la persona a la que estaba dando descargas porque le separaba una pared y solamente oía sus gritos. Otras veces sí le veía. Si además resultaba que era una persona que tenía ciertas cosas en común, yo qué sé, pues yo también tengo hijos y tal, ¿no? Habían hablado, o somos de tenemos este mismo hobby, pues le costaba más, se identificaba más con esa persona, ¿no? Que llevara o no una bata blanca, es decir, un uniforme, el profesor, también era un factor que influía, ¿no? Cuando llevaba una bata blanca parece que la persona era más fácil que se sometiera a esa autoridad. Bueno, pues este es el panorama, y ante este panorama, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos? Hombre, yo creo que lo que hay es que seguir dándole caña al esfuerzo ilustrado, que es el esfuerzo de estas tendencias, estas predisposiciones, esta fragilidad que tenemos el ser humano, en la que
ante ciertas circunstancias de presión social, pues bueno, lo que es la justicia y lo que es la verdad, pues no nos cuesta demasiado dejarla en un segundo plano. Bueno, pues el proyecto de tener un sistema social donde ciertas cosas queden mínimamente asentadas con una base institucional, por ejemplo, con un sistema educativo, ¿verdad?, que es lo que quizá hace referencia más directa a lo que aquí nos atañe ahora, ¿no? Un sistema educativo, una serie de instituciones, una serie de leyes que siempre van a tener sus límites. No creo que jamás vayamos a llegar a una sociedad donde desaparezcan los conflictos y este tipo de predisposiciones que tenemos los seres humanos, pero bueno, esos límites son siempre, permanentemente ampliables, ¿no? Y además tenemos que estar siempre, por así decirlo, alerta, porque de lo contrario pues hay una cierta tendencia, si no se va avanzando, a retroceder, ¿no? Y bueno, el tema quizá, y con esto concluyo, es que no parece que en el momento actual vayamos en esta dirección, sino que parece que en algunas cuestiones vamos en un sentido contrario, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la enseñanza secundaria, que es un poco a donde va dirigida nuestra propuesta de la enseñanza de la religión, ¿no?, la enseñanza en los colegios e institutos, pues tenemos precisamente cómo la religión, de una manera confesional, doctrinaria, se plantea como una asignatura obligatoria, con la alternativa para los que no la quieran, ¿verdad?, pero presencial hasta segundo de bachillerato, ¿no?, hasta el último curso antes de la universidad, y que además se supone que en la última ley educativa del gobierno, pues que valdría para la nota de la universidad, ¿no?, ya sea con reválida o como lo terminen de concretar, ¿no? Pero bueno, no solamente la religión, cualquier tipo de materia, nuestra propuesta es que se tendría que enseñar, pero no de una forma doctrinaria, sino desde una perspectiva, digamos, crítica, ¿no? Y yo me temo que ni siquiera las ciencias se enseñan muchas veces así, ¿no?, sino que se dan solamente como una serie de contenidos ya dados donde la persona, bueno, pues aprende, no sé, las leyes de tal o cual ciencia, pues como quien aprende el catecismo, ¿no? Y eso me parece que no debería ser el objetivo último, o no el único, de la educación, ¿no? Y bueno, la asignatura de filosofía es la última mención que hago ya, que es la única o principal asignatura que ofrece un espacio de reflexión crítica y epistemológica sobre estas cuestiones, donde se estudia filosofía de la ciencia, precisamente, donde estudiamos, bueno, pues esto que estamos ahora reflexionando, pues parece que se la está cada vez excluyendo más del sistema educativo, ¿no? En la última propuesta de ley, pues efectivamente se quita como obligatoria, ¿no?, la historia de la filosofía de segundo de bachillerato, con lo cual se reduce al 50% sus contenidos, ¿no? Este es el panorama, y ya sin más, pues dejo la palabra a mis compañeros. Gracias, José Luis. Bueno, yo soy el invitado aquí, porque bueno, el libro lo han escrito ellos. Yo lo he leído muy recientemente, hace 3 o 4 días que lo leí. Y bueno, me invitó José Luis, un antiguo alumno mío, ¿verdad? Tú fuiste alumno mío, ¿no? A presentarlo, bueno, porque supuso que me iba a interesar y efectivamente así ha sido. Yo creo que me parece... Es que hay muchas fechas, por eso. No, pero era muy inolvidable. Yo creo que ha sido un libro pues que me ha hecho pensar y plantea una tesis muy interesante. Es un intento de pensar un problema muy difícil, porque sí que estoy completamente de acuerdo con lo que ha expuesto José Luis. Todos los intentos de ignorar el fenómeno religioso, todos los intentos de ignorar que la religión es una cosa muy consustancial con el ser humano, pues han salido políticamente muy mal, muy mal. O sea, no hay más que ver, por ejemplo, pues hasta qué punto políticamente muchas veces ha salido el tiro por la culata, pues por ejemplo, pues no sé, cuando en la Unión Soviética o en la China maoísta, pues intentaron de alguna forma suprimir la religión, y lo que salió fue pues otra religión, el culto a la personalidad de Stalin, el culto a la personalidad de Mao,
experiencias, los experimentos, eso sí que eran verdaderamente experimentos masivos, que acabaron siendo también muy genocidas incluso, porque murió mucha gente, de crear una... Bueno, no sé, parece que la religión es una cosa al final tan inevitable para el ser humano que efectivamente si la suprimes por un lado te surge por otro. Lo único que pasa es que te surge con efectos no controlados, con efectos inesperados, que muchas veces pueden ser incluso pues, criminales y bueno, pues son experiencias que nadie quisiera repetir. Fue el culto a la personalidad de Stalin o de Mao, o de Corea del Norte de Kim Il-sung primero, después de su hijo y ahora no sé si es de su nieto. Bueno, y mira que yo soy fundamentalmente marxista, o por lo que siempre me he considerado marxista y comunista, y votante comunista, pero sí que soy muy crítico con los experimentos bolcheviques, podríamos decir, o comunistas, ¿no? De suprimir, bueno, sencillamente de insensatamente ignorar que la religión no es solamente un error de razonamiento, sino que es una cosa que efectivamente debe de anclar sus raíces en algo muy consustancial al ser humano, algo muy esencial al ser humano, algo que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con las creencias, y que por tanto no se puede suprimir sin al menos entender qué es lo que pasa cuando lo suprimes, ¿no? Porque bueno, sí es verdad que un error se corrige con la verdad, pero es que la religión ni siquiera para los no creyentes debería de ser considerado un error. No es un error, eso será otra cosa, pero no un error. No vale sencillamente un razonamiento. Exactamente, no sé, hay muchas. No es que quiera compararlo, eso es lo que hizo Freud precisamente, ¿no? Compararlo con un síntoma. Tú no puedes decirle a una persona neurótica, mira, tus síntomas son absurdos. Pues ya sé que son absurdos, pero por demostrarme que son absurdos no se me quitan, ¿no? O sea, yo ya sé que es absurdo no pisar las rayas de las baldosas, no puedo, pero es que, no sé, si piso las rayas de las baldosas siento que me va a tragar la tierra, tengo una fobia aquí, un problema, un síntoma, y por supuesto que puede venir alguien, no sé, mi hermano el psiquiatra me contaba un caso que puede servir de ilustración. O sea, él es psiquiatra y bueno, pues se fue de vacaciones y se encontró con que a la vuelta pues había una paciente suya de 80 y tantos años que decía estar embarazada, pues, tenía un delirio, ¿no? Bueno, pues le habían hecho una prueba de embarazo, o sea, claro, era un razonamiento, de alguna forma, una prueba empírica. Mire usted, señora, no está usted embarazada, además no podría estarlo, tiene 80 y tantos años, hace mucho tiempo que tuvo la menopausia, bueno, pero en cualquier caso, mire usted, le vamos a hacer la prueba, a ver si está embarazada o no. Bueno, cuando volvió, pues había empeorado muchísimo, cuando volvió de vacaciones, mi hermano me cuenta, había empeorado muchísimo, estaba al borde de un ataque de nervios, o sea, un ataque de nervios delirante y psicótico, porque decía que con una prueba que le habían hecho abortar. Claro, es que un síntoma no se puede corregir con un razonamiento. Pero bueno, incluso si pensáramos que la religión es un síntoma, pues no se podría corregir con razonamientos. Habrá que contar entonces que es una realidad de otro tipo, que en todo caso habrá que tratarse con ella de otra forma. No sé, no sé, hay muchos intentos, pero vamos, quizás el que sí que es verdaderamente un error garrafal, pues es el intentar enfrentarte con razonamientos a una mentalidad religiosa. Eso es absurdo, eso no ha salido nunca políticamente bien. Por tanto, ignorar la consistencia religiosa del ser humano, pues es verdad que sí creo que es un disparate y que no puede llevar a nada bueno. Otra cosa es entonces, claro, ¿qué debe hacer la enseñanza pública con el fenómeno de la religión? Y además precisamente ahora, en un momento tan grave. Por eso digo que el libro sí me parece muy loable en su intento de pensar un problema muy difícil. ¿Qué hacer con la religión en un momento precisamente en el que además tenemos los institutos, tenemos la enseñanza secundaria, tenemos el bachillerato lleno de personas, de alumnos con una gran tasa de inmigración, de religiones muy distintas que tienen que convivir ahí? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Claro, y qué hacemos también con el viejo problema de la asignatura de religión. Bueno, entonces creo que lo que se propone en este libro pues, es un intento de crear una nueva asignatura que sustituiría precisamente, supongo yo, a la de, eso ya lo que nos lo va a contar José Ángel después, pues que nos lo cuente mejor, ¿no? Pero que sustituiría, por supuesto, a la asignatura de religión y que se
llamara religión e irreligión, o algo así, no sé, ¿no? Bien, y bueno, he visto pues, que se trata, tal y como lo cuenta José Ángel, él lo va a contar ahora y ya veremos a ver qué os parece. A mí me parece pues, un objetivo, desde luego, muy loable, o sea, un intento de pensar, como digo, un problema muy difícil, pero también tratado de una forma muy sensata, me ha parecido, muy prudente y muy equilibrada. O sea, sí, intentar encontrar, creo que esta es la receta, no voy a meter ahora mismo en tu terreno, pero vamos por resumir muy brevemente, intentar encontrar una manera de conseguir una doble vacuna en el alumnado, una vacuna contra la intolerancia, nos dice José Ángel y José Luis, ¿no? Nos dicen una vacuna contra la intolerancia, bueno, pues aprendiendo que las religiones ajenas tienen su lado bueno y que también el ateísmo tiene su lado bueno, ¿no? Y una vacuna contra el fanatismo, pues aprendiendo que también tu propia religión o tu propio ateísmo incluso, ¿no? También tiene su lado malo, ¿no? Una asignatura que se dedicara a hacer eso, es decir, a vacunar por una parte contra el fanatismo y por otra parte contra la intolerancia, pues sin duda alguna es lo que se ha buscado también en ese experimento relativamente fallido que fue la educación para la ciudadanía y que finalmente al final pues la suprimió. Y ya veremos a dónde vamos a parar con esta historia, ¿verdad? Pero lo que no cabe duda es de que yo creo que todos tenemos en la cabeza que algo así hace falta, lo que no sabemos muy bien es qué. Entonces, bueno, por lo menos tenemos aquí un libro que valientemente asume el problema y dice, pues yo propongo esto. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se plantea aquí? Bueno, pues no lo sé. Lo tendría que pensar y además hacer muchas preguntas que quizás hoy sea un día también para hacerlas, vamos, para comentarlo después. Alguna pregunta sí me ha surgido, pero bueno, ya lo veremos después. Bueno, no voy a hablar mucho tampoco, pero voy a dar primero, bueno, unas ideas sobre lo que sería mi punto de vista al respecto. Yo creo que habría de partir de una cosa que sí recoge el libro, yo creo que sí lo recoge, o sea, lo tengo pintado aquí en la página 46. Cuando se habla de los padres tienen derecho a qué, los padres tienen derecho a qué. O sea, claro, los padres tienen creencias religiosas, si tienen hijos, si llevan a sus hijos a la escuela, ¿a qué tenemos derecho los padres? Porque yo también tengo hijos, además los tengo ahora mismo de distintas edades, porque tengo uno de 23 y dos mellizos de 4, ¿no? Así me ha salido la cosa a mí. Voy a tener uno más y me salió de 2. En esas estoy. Me estarán esperando ahora. O sea que sí, yo sí que sé de hijos, sí que sé. Y de enseñanza mucho, porque he sido profesor de instituto y después de universidad. Y también ahora soy padre de mis hijos. Bueno, hay una cosa que sí que me ha gustado mucho del libro, y es que recoge una cosa que para mí es vital, y yo siempre he defendido la vida o muerte, ¿no? Y es que por encima del derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos está el derecho de los hijos a recibir una formación integral. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. O sea, por encima del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos está, yo lo diría de una forma un poco más radical que lo que dice José Ángel, ¿no? O sea, por encima del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos está el derecho que tienen que tener los hijos a librarse de sus padres. Que no traiga a mi hijo. A librarse de sus padres. Porque, claro, o sea, todos somos unos padres guays y magníficos. Yo soy un padre excelente y siempre educaré a mi hijo en lo que yo pienso que debe ser lo mejor y lo más excelente. Y como a lo mejor sí que es verdad que soy excelente, pues bueno, pues muy bien, pues hola, pues mira, tira que te va. Pero luego es que luego resulta que no. Luego hay padres que son del Opus, hay padres que son también de ETA, no sé. O sea, entonces que los padres tienen derecho a elegir a sus hijos en la lucha armada del pueblo vasco. O sea, si tú tienes la desgracia de haber nacido hijo de unos padres de ETA, entonces esos padres tienen derecho a elegir tu educación. Si tienes la desgracia de ser la protagonista de la película esa de Camino, y tienes unos padres del Opus, ellos tienen derecho a educarte en el Opus. O sea, si eres testigo de Jehová, entonces tienen derecho a matarte porque no van a permitir que te hagan una transferencia si te estés desangrando en el quirófano. Pues claro que no, Los hijos tienen que tener derecho a librarse de sus padres, es decir, a poder elegir.
por encima de los deseos de sus padres, y eso lo tienen que poder hacer desde muy pronto, Claro, precisamente ese es el problema, o sea, si hay padres fanáticos, lo que no conviene es que haya, que tengan derecho a educar a sus hijos en el fanatismo. Y es verdad que también lo recogen aquí José Ángel y José Luis. Ese es uno de los motivos que arguyen José Luis y José Ángel precisamente para decir que la escuela tampoco puede encogerse de hombros frente al fenómeno religioso y, por ejemplo, proponer algo así como no tratar de la religión. Que eso también es una cosa que se hace bastante desde la izquierda, sobre todo desde posturas de izquierda, es decir, no, es que la escuela no tiene que meterse en problemas religiosos. Bueno, en primer lugar, hay un problema, y es que la religión penetra, siempre, porque efectivamente, como ha explicado muy bien José Luis, pues la religión siempre va a estar ahí por mucho que tú te empeñes en que no esté. Eso en primer lugar es cierto. Y luego también es cierto que, claro, de alguna forma decir la escuela no se mete en cuestiones religiosas es como dice, creo que José Ángel aquí, ¿no? en el libro, es de alguna forma renunciar a una labor formativa que sí que puede tener la escuela, que es precisamente educar contra el fanatismo, ¿no? Es decir, la escuela sí que debería de poder meterse, de ser una especie de cura antifanática para los niños, y para eso tiene que meterse en cuestiones religiosas. ¿Con qué formato? No lo sabemos. No lo sabemos. Como digo, esto es una propuesta. Yo la verdad es que a mí antes que esta propuesta, que es crear una nueva asignatura, eso lo podemos discutir después, se me ocurrirían otras propuestas. Porque yo pienso lo siguiente, esta es solamente mi opinión y luego la discutimos, es mi opinión. Yo lo que pienso es que esta labor, precisamente de vacunar contra el fanatismo y contra la intolerancia que propone esta asignatura, en realidad una buena enseñanza pública sólida, cumple ese papel. Y lo cumple por su propia maquinaria, por cómo está constituida una buena enseñanza pública. No sé cómo decirlo, o sea, es verdad que la enseñanza pública no está en estos momentos en su mejor momento. Bueno, yo fui profesor de instituto, tengo 54 años, yo saqué la cátedra de instituto que saqué a los 22 años tenía yo. Eran otros tiempos, terminabas la carrera, te presentabas y sacabas la plaza, si habías estudiado algo, no era tampoco una heroicidad. Pero yo terminé la carrera con 22 años, me presenté, saqué la plaza y desde entonces soy funcionario. No sé, ¿por qué cuento esto? Llevo 30 años viendo deteriorarse la enseñanza pública. No ha parado de deteriorarse, no han parado de recortarla, no han parado de agredirla, no han parado de calumniarla, no han parado de... Cuando yo saqué la oposición, era en el año 82, yo tenía prohibido explicar una asignatura distinta que la mía. No es que se me animara a explicar una asignatura distinta que la mía. Ahora no hay ningún profesor de filosofía dando filosofía. Están dando todo asignaturas afines. La filosofía la está dando el profesor de gimnasia, el profesor de gimnasia está dando filosofía, o al revés, el profesor de filosofía está dando gimnasia, están dando asignaturas... Vamos a decir, ya nadie está dando aquello que ha estudiado. O sea, tengo un pobre premio Nobel en mi cabeza, vamos, de alumno, un alumno de estos que realmente no sé si sacó algo distinto con una matrícula de honor a lo largo de toda la carrera, un verdadero genio. Que, bueno, sí, claro, es verdad, incluso en las peores condiciones del mundo se presentó a las oposiciones y la sacó. Solamente había una plaza y la sacó él, porque soy un tío increíble. Coño, está dando 12 asignaturas en un instituto, haciendo sustituciones, o no sé qué está haciendo, y me dijo, mira, estoy dando 12 asignaturas, son 12 educaciones para la ciudadanía, y además las estoy dando en inglés. O sea, hay que ver. Eso sí que es un derroche de capital humano, como se dice a veces, ¿no? O sea, una cabeza como la tuya y estás explicando a niños de 11 años educación para la ciudadanía en inglés. Ah, sí, yo les estoy explicando cómo se dice ciudadanía en inglés, ¿no? Que ya no puedes hacer otra cosa. Y dices, joder, qué desperdicio, de verdad. O sea, bueno, esto ha sido un deterioro tremendo. Yo me acuerdo el día en que de pronto nos dijeron que
que ahora los profesores iban a dar también afines, es decir, que iban a dar otras asignaturas. Yo me acuerdo que me llevaron a mi departamento dos muchachas y me dijeron, pero es que nosotros no tenemos ni idea de filosofía, nos van a poner a dar la filosofía de Coe, historia de la filosofía de Coe, y no sé, deberías de explicarnos un poco tú para... Yo os voy a explicar, pero ¿qué os creéis que es la filosofía? No sé, ¿qué os creéis que es la filosofía? La filosofía es una cosa muy difícil, vamos, tan difícil como las matemáticas, incluso bastante más difícil, de cierta forma. Desde luego los matemáticos han sido siempre filósofos. O sea, pero ¿qué os pensáis? ¿Que os voy a dar un cursillo y vas a aprender a...? No, es que vosotras ¿de qué sois? Ah, yo soy profesora de inglés y la otra es la profesora de francés. Ah, ¿y vais a dar filosofía? Bueno, es que nos dicen que tenemos que darla. Bueno, pues claro, pues darla. ¿Y cómo la vamos a dar si no sabemos? Bueno, pues mira, no sé, pues poner una queja. Y les dije yo, claro, esto eran los años, eran 84, 83, 84. Ahí fue la primera agresión. O sea, decir, no, es que ahora vamos a dar afines. Un poco, y ahí ya un poco igual. Ya lo último ya era bueno, a los profesores no han parado de calumniarlos desde entonces, que son vagos, tienen vacaciones, en realidad no explican nada, son ignorantes, en realidad llegaron a decir en los telediarios, ya esto con respecto a la universidad, con este asunto del plan Bolonia y todo esto, que en realidad los profesores eran prescindibles, porque actualmente toda la información estaba en internet. ¡Toma ya! Bien, bravo, que sí, que todo estaba en internet. Y que en realidad bastaba una empresa, que por cierto le hicieron mucha propaganda en los telediarios, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la empresa? Joder, ahora se me ha olvidado. Ah, sí, Educlick, que decía que había que repartir unos mandos a distancia a los alumnos a principio de curso y en realidad explicar la asignatura que explicaras, Educlick te proporcionaba un PowerPoint interactivo, además que los alumnos podían interactuar y tal y cual, ¿no? De tal manera que ya ni siquiera el profesor no tenía otra cosa que poner el PowerPoint, los alumnos iban interactuando en el PowerPoint. De tal manera que Aristóteles decía que la sustancia primera era Dios, los entes singulares, tal, clic, 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 que ellos iban apuntando y por lo visto así se aprende filosofía. Eso, por ejemplo, en filosofía, lo digamos en otras asignaturas. Claro, que se haya llegado a un extremo tal de pensar que realmente los profesores son prescindibles, que la enseñanza es una cosa que se puede aprender en internet, o sea, no sé cómo se ha llegado la cosa a desquiciar tanto desde esa época en la que yo tenía prohibido dar otra cosa que filosofía, puesto que se daba por supuesto que yo de lo único que sabía era de filosofía, que por eso me habían examinado de filosofía y no de otra cosa. Me habrían prohibido dar otra asignatura, prohibido, yo ni aunque me hubiera ofrecido, ¿no? ¿Cómo ha empeorado tanto la cosa? Ha empeorado de muchas maneras y por muchos caminos distintos. Pero hay uno que para mí es fundamental, y lo voy a decir, y luego si no estáis de acuerdo, pues lo discutimos. Pero yo diría que el cáncer de la enseñanza, eso lo publiqué en un periódico hace unos años y recibí 1 millón de comentarios poniéndome a parir, pero que el cáncer de la enseñanza ha sido esa cosa que se llama la enseñanza concertada. La enseñanza concertada, una cosa que el PSOE podía haber suprimido en la primera legislatura, se negó a suprimirlo y desde entonces ha sido un cáncer que ha ido corroyendo y corroyendo la enseñanza pública hasta prácticamente dejarla exhausta como está en estos momentos. ¿Qué pasa con la enseñanza concertada? Bueno, pues que en principio es una enseñanza que estamos pagando con estos impuestos, pero que para empezar no pasa por los trámites que pasa la enseñanza pública, los profesores son elegidos a dedo, efectivamente, por sectas, en principio, por sectas que pueden ser algunas muy encomiables y otras menos encomiables, pero en principio son empresas privadas que son sectas, vamos, que con dinero público pagan unos profesores que ellos mismos eligen, saltándose enteramente el sistema de oposiciones, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pueden arreglárselas, a pesar de que lo tienen más o menos prohibido, pero siempre hay trampas para cualquier ley, ponen tasas, ponen actividades extraescolares, ponen pequeñas aportaciones que tienen que hacer los padres, de tal manera que los padres más pobres, los padres que pueden pagarse difícilmente en la enseñanza de sus hijos, incluso cuando es pública, pues tienen vedado los colegios concertados. Luego, por otra parte, tienen 1000 filtros que pueden poner en juego, de tal manera que se puede decir
que la población emigrante, la población más conflictiva por distintos motivos, conflictiva no por nada vergonzoso, sino conflictiva entre otras cosas, porque es que de pronto en la enseñanza pública nos hemos empezado a encontrar con alumnos que no hablan español, que es que ya no es que sean de otra religión, que es que ni siquiera hablan español, con chinos que están aprendiendo español en el momento en que tienes que explicarles filosofía y cosas así, ¿no? Y personas, bueno, de procedencia muy distinta. Bueno, es decir, se ha ido guetizando, o no sé si se dice guetizando, ¿cómo se dice? Convirtiendo en un gueto, ¿no? La enseñanza pública, mientras que la enseñanza concertada pues, ha ido salvando el perfil, sencillamente poniendo, bueno, pues pequeñas tasas que han permitido salvar reductos de sensatez de clase media, podríamos decir. Claro, esto ha sido una cosa muy grave, porque hasta el punto de que profesores muy de izquierdas, que completamente a favor de la enseñanza pública y en contra de la enseñanza concertada, de pronto te encuentras que acaban llevando a sus hijos a la enseñanza concertada y no a la pública. Yo, por ejemplo, no. Yo llevo a mis hijos a la enseñanza pública, pero porque vivo en la Latina, y en la Latina hay muy buenos colegios públicos, y evidentemente la gente que va a los colegios públicos de la Latina, bueno, pues son gente, efectivamente, bastante parecida a lo que podría ser yo mismo. Pero claro, hay determinados barrios en Madrid que si resulta que tienes que llevar a tu hijo a ese instituto, a ese colegio y tal y cual, pues te juegas que tu hijo acabe toxicómano, drogadicto, en una banda callejera, en fin. Y entonces lo que dicen es, mira, yo seré muy de izquierdas, estaré muy a favor de la enseñanza pública, pero le voy a llevar a los jesuitas de no sé qué, al colegio concertado de no sé qué, y porque yo no me arriesgo a que mi hijo pase por este. Yo no puedo condenarle. Claro, pero esto es una cosa muy grave. Eso quiere decir sencillamente que la enseñanza pública de pronto en muchos institutos, en muchos colegios también, o sea, ha tenido que renunciar a su labor formativa y ha tenido que convertirse en una especie de asistencia social generalizada de alumnos conflictivos, de población muy conflictiva, Esa asistencia social que convierte la enseñanza pública cada vez más en algo parecido a un reformatorio, a una cárcel, pero no ya a un centro de enseñanza, eso tan terrible que está ocurriendo, pues tiene muy difícil remedio. Y además yo creo que se hace lo posible porque empeore cada día más y más. Porque todo lo contrario, resulta que han suprimido profesores, han aumentado los grupos, el número de alumnos, han suprimido asistentes sociales, han suprimido orientadores, han suprimido psicólogos, han economizado, se le ha dicho que son los recortes de la enseñanza. Los recortes de la enseñanza, bueno, independientemente de lo que signifique esto de recortar en la enseñanza. Pero claro, eso es muy grave, porque si la situación era ya invivible, tú suprimes profesores, aumentas el número, la ratio de profesor-alumno, de alumno-profesor, vaya, aumentas esa ratio y tal, o sea, pues es ya la puntilla para el mundo de la enseñanza. Eso está clarísimo. Cada vez es más difícil dar clase en los centros públicos. En los centros concertados, en cambio, en la mayor parte, tira que te va que se puede respirar. Y en los colegios privados, pues a su bola, ¿no? Naturalmente. Eso es gravísimo para un país. Gravísimo. O sea, que yo ahora mismo me encuentre con la tesitura de, claro, en el colegio, solamente por poner un ejemplo, mis niños con 4 años están en clase en este momento, estaban en clase de 23 y de pronto les han metido a 2 más. No se sabe, pues, entre otras personas, precisamente uno que no habla español, porque viene de Egipto y no habla español, ¿no? 23. Yo no sé si Lucía Figar y compañía se hacen a la idea de lo que es tener 23 niños como mis hijos en clase, y de paso a uno que no habla castellano, y por cierto, en la otra clase, que han 5 con necesidades especiales. 5 alumnos con necesidades especiales por minusvalía leve y tal, pero con necesidades especiales. Yo no sé si se hace la idea de lo que es eso. Y decir todavía que, bueno, que la enseñanza pública está muy mal, está deteriorada, hombre, claro, ¿y cómo quieres que esté? Si has aumentado, si estás metiendo 23 alumnos y ahora que son ya 25 y estás suprimiendo orientadores y psicólogos, o sea, ¿y cuál quieres que sea el resultado?
Y eso en la latina, no digamos ya si estás en Usera o si estás ahí en Manotera, sobre todo, yo que sé, es que te conozco varios institutos de Madrid invivibles, porque entre otras cosas mi mujer es profesora de instituto, y además es nómada porque es interina, nómada todos los años. Bueno, hay sitios en los que sencillamente no se puede dar clase. Estuve en un instituto con una población gitana, bueno, será magnífico, por supuesto, pero será magnífico, pero dar clase no se puede. Entre otras cosas porque lo que decían es, pero vamos a ver, le he llamado pues, como tutora, pues porque su hijo nunca viene a primera hora. ¿Cómo que no viene? Si viene a primera hora. No viene, ¿no? A las 8:30 no viene. A esa primera hora no, a esa es imposible. ¿Cómo le voy a despertar tan temprano a la criatura? Pero a primera hora sí viene, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo das clases? ¿No? Bueno. Perdonadme un momento más de reflexión. Estoy hablando demasiado, quizás. Tenemos ¿cómo se soluciona esto? Durante todos estos años de calumnias y de prensa contra la enseñanza pública, de periodistas mercenarios poniendo a parir la enseñanza pública en distintos canales de televisión y en distintos periódicos y grupos periodísticos muy importantes, incluso el grupo Prisa por el camino. Yo lo conozco bien por el asunto de Bolonia. Durante todos estos años se ha puesto como ejemplo todo el tiempo de modelo educativo el país que mejores resultados obtenía en el famoso informe PISA. Y era Finlandia. Ah, claro, Finlandia. Debía de ser que los profesores en Finlandia no eran vagos, no eran perezosos, no tenían apuntes amarillos, debían de tener mejores PowerPoints, no lo sé. Todos nos imaginábamos, vete a saber, porque será que en Finlandia la cosa resulta también. Yo me quedé helado realmente, cuando por fin Jordi Évole hizo ese programa sobre la educación en Finlandia. Ah, pero yo tomé notas y las tengo aquí, y os voy a leer unas conclusiones que saqué al respecto. De cuál era el caso en Finlandia. ¿Cuál es el milagro finlandés? Porque cualquiera diría, efectivamente, aquí es muy fácil decir todo el tiempo, no, la culpa la tendrán los profesores, que son vagos y maleantes y tal y cual. Esto es un discurso muy de taxista. ¿Qué? 3 meses de vacaciones, Ahora, Sí, mire usted. O sea, nosotros aquí todo el verano trabajando y ustedes los profesores, ya. Sí, muchas vacaciones y muy vagos y tal, y muy poca formación, y además somos muy ignorantes. Y en Finlandia no. Vamos a ver qué es lo que pasaba. Bien, para parecernos a Finlandia, es sencillamente lo que... Pero esto está tomado al pie de la letra del programa de Salvados. Para parecernos a Finlandia habría que tomar en España unas medidas ipso facto que serían las siguientes. Suprimir la escuela concertada en su totalidad. Eso va a empezar. Lo primero, suprimir la escuela concertada. De tal manera que todos los alumnos de clase media y de clase alta que están refugiados en la enseñanza concertada fueran a parar a la pública. A mezclarse con el chino, a mezclarse con el ecuatoriano, con el dominicano de las drogas, etcétera, ¿no? Y no porque los dominicanos tengan que tener drogas ni nada, pero mira por dónde da la casualidad de que también ocurre eso, porque cuanto más pobre eres, más marginal eres, y la culpa, y no es por ser dominicano, es por ser pobre, por supuesto, eso nadie lo pone en duda, pero es así, porque yo vivo en la plaza de Agustín Lara, y veo a los muchachos de 13 años esnifar crack, normalmente dominicanos. Es más, se llaman a sí mismos Dominican Don, porque pertenecen a no sé qué banda, están los Nieta, por una parte, ¿no? Y los Dominican Don, ¿no? Y están esnifando crack, y tienen 12 y 13 años, y cantando rap, y cantan muy bien, hip hop, no sé qué cantan, pero muy bien, cantan muy bien. Bueno, pues claro, o sea, yo me gustaría que todos los alumnos de la enseñanza concertada y de la enseñanza privada fueran a ese instituto de Agustín Lara, vamos, que es de la calle Embajadores, el Instituto Cervantes, donde a la sazón, por cierto, está trabajando mi mujer en este momento, por casualidad. Por nómada, sí, pues tiene que haber de todo y esta vez le ha tocado cerca de casa. Bueno, eso en primer lugar, suprimir la escuela concertada en su totalidad.
Suprimir la escuela privada hasta que sea un 0,2% del total, es lo que hay en Finlandia, el dato. Un 0,2% del total, 0,2% del total. Vale, suprimimos. No vamos a suprimir la enseñanza privada, no somos Stalin. No, pero queremos ser Finlandia, que nos han puesto como ejemplo de Finlandia. Suprimir la enseñanza privada hasta el 0,2% del total. Que el Estado apoye con más recursos a todos los colegios e institutos que tengan descompensada la tasa de alumnos problemáticos. Eso ocurre en Finlandia. En cuanto tienes 5 alumnos discapacitados en clase, más recursos para ese instituto. Eso no ocurre aquí. Una media en Finlandia de 18 alumnos por aula. Estamos en 30 y pico. 18 alumnos por aula. Este es el milagro finlandés. 2 profesores por aula cuando haya un solo alumno discapacitado o algún alumno con necesidades especiales en el aula. 2 profesores por aula. Este es el milagro finlandés. Todo gratis, por cierto. Todo gratis. Absolutamente todo. Las tasas, libros, guardería. Todo gratis, incluso la comida. De modo que no haya alumnos que tengan que irse a casa a comer porque no pueden pagarse la comida en el instituto o tienen que comer en tuppers o eso. Lo cual, mira por dónde, resulta vital para la cacareada alta tasa de abandono escolar que hay en España, al contrario que en Finlandia. Pues mira por dónde, resulta que hay mucha tasa de abandono escolar en España, entre otras razones, porque los alumnos que se tienen que ir a comer a casa por la tarde ya no vuelven. Y claro, se van quedando rezagados, se van quedando atrás, y entonces están perdidos. Y acaban abandonando. Bueno, pues les dan la comida gratis y ya suprimes la alta tasa de abandono escolar. Bueno, prestigio social blindado para los profesores. Es una cosa que insistían mucho en el programa de Jordi Évole. Tenemos un prestigio absoluto. Lejos de ser los vagos, maleantes, no sé qué, vamos, somos tenemos más prestigio que los médicos, ¿no? Que los más ricos, tendríamos que conseguir que en España, igual que en Finlandia, los más ricos, los más pobres, los inmigrantes, los hijos del ministro, pudieran caer aleatoriamente en el mismo aula. O sea, que el hijo del ministro pudiera caer con el dominicano. Y entonces ya el ministro, yo estoy seguro que ya se iba a preocupar un poquito más de lo que estaba pasando en ese aula. Eso sería magnífico. Eso vamos. Y además eso sí que educa muchísimo contra el fanatismo y contra la intolerancia. A todo el mundo. Tener que sentarte al lado del dominicano, sentarte al lado del pakistaní, sentarte al lado de no sé qué, tal, por muy hijo de ministro que seas. Claro. En Finlandia dan hasta 3 años de baja por maternidad. 3 años de baja por maternidad o paternidad, cobrando y conservando idéntico el puesto de trabajo. Claro, esto es vital para conseguir, entre otras cosas, eso que tanto se dice, de que los padres tienen que colaborar en la educación. Claro, pero para que los padres colaboren en la educación, tendrán que tener, entre otras cosas, una baja por maternidad o por paternidad, por lo menos de 3 años, porque si no, ¿cómo van a colaborar en ninguna educación? No, es que no saben ni comer, no saben coger el tenedor, no saben coger la cuchara. Bueno, ya, claro, sí. Y vamos a ver, ¿y cuándo he podido yo educar a mis hijos? Hombre, yo sí, porque soy un privilegiado, funcionario, profesor de la Complutense. Pero claro, ¿y cómo quieres que mi vecino de abajo, que es marroquí, pueda educar a su hijo en nada? O sea, la enseñanza pública ha tenido que coger muchísimas competencias que en realidad es verdad que correspondían a los padres. ¡Qué remedio! Bueno, por cierto, una cosa que me llamó la atención es que mi palabra de los pedagogos, o sea, esto de que los profesores no saben enseñar y que tienen que ser educados y tienen que aprender a enseñar, y que, bueno, que es que lo que pasa es que no saben enseñar y que tienen que aprender a enseñar como los alumnos tienen que aprender a aprender y que para eso hacen falta que los pedagogos enseñen a los profesores y tal igual, de eso nada, ni mu, en todo el programa sobre Finlandia, nada de pedagogos. Por casualidad, algo me dice a mí que, ¿no? Porque a nosotros cada vez que nos han querido quitar algo nos han mandado un pedagogo por delante, ¿no? Me dicen, no, como no sabéis enseñar, pues os vamos a quitar tantos... Bueno, libertad de cátedra total, porque se confía en que el profesor sencillamente está haciendo las cosas bien. Por tanto, ni siquiera un montón de inspectores vigilando a ver si vas por la unidad adecuada ni nada de eso. Si estás ahí, por algo será. Eso sí,
televisión subtitulada, o sea, nada de películas dobladas. Así mira por dónde, no con tanto rollo bilingüismo, del bilingüismo este que el PP ha impuesto en Madrid, o sea, del bilingüismo este que... No, están aprendiendo inglés, no están aprendiendo inglés, es falso, no están aprendiendo inglés. Creo que no están aprendiendo inglés, por lo que me dicen. Algunos me han dicho que algo un poco sí. Bueno, en cualquier caso, si aprenden un poco de inglés, entonces lo que ocurre es que no aprenden historia, ni aprenden filosofía. Porque naturalmente lo único que puedes hacer en inglés con filosofía, la filosofía no se entiende ni en castellano. O sea, ponte a explicarla en inglés. O sea, imposible. Bueno, pues ahí se aprenden. Por ejemplo, sabían español muchísimos alumnos. Y saben, y decir, pero ¿por qué habéis aprendido español? Con la serie de Los Serrano. Sí. Con la serie de Los Serrano, que la están poniendo, y como y la ponen subtitulada, pues de tanto escuchar el español, habían aprendido español. Joder, o sea, increíble, qué receta más simple, ¿no? Desde luego, sí, claro, que habría que mirarse cómo se doblan las películas en España, entonces. Bueno, muy importante en Finlandia, otra cosa que insistieron mucho en el programa, pero eso es para aprender del informe PISA, para aprender de verdad, no la mentira que nos han contado. Muy importante, la enseñanza es estatal, no privada, no concertada, pero tampoco gubernamental. Por tanto, nada de que cada gobierno haga su ley de educación en cuanto van a las elecciones. Las leyes de educación estables. Y las leyes de educación se tienen que cambiar con un consenso tal que no hay Dios que las cambie así como así, porque hayas ganado las elecciones. Leyes de educación estables, que pueden ser reformadas, pero nada de que aquí llega el ministro y que por su capricho... ¿Cuántas leyes de educación hemos vivido ya? ¿No? O sea, la enseñanza es estatal, no gubernamental. O sea, en resumen, yo diría, pasta, 1000 veces más pasta, 1000 veces más dinero para la enseñanza pública de lo que tenemos. Y nada de competencia con la privada y con la concertada, sino sencillamente mucho más dinero, de tal manera que podamos evitar que se convierta en un gueto la enseñanza pública. Creo que la receta es bastante simple, o sea, la escuela tiene que ser pública y estatal. Con eso creo que basta para que las cosas salgan muy bien. ¿Vale para educar contra el fanatismo? Pues mira, yo creo que sí. Con esto lo que quiero decir es que no estoy muy seguro ni siquiera de que haga realmente falta en el sistema de enseñanza pública una asignatura para educar contra el fanatismo. O sea, porque lo que creo es que si el hijo del ministro está al lado del pakistaní, está al lado de... Y si los profesores no son elegidos a dedo por sectas ideológicas, de izquierdas o de derechas, me da igual, sino que los profesores son elegidos por oposición, como son elegidos en la enseñanza pública, pues entonces los alumnos se van a encontrar con un profesor de historia que es homosexual y ateo, con un profesor de matemáticas que es del opus religioso. Luego va a venir una feminista a darles clase de no sé qué, de lengua. No sé, o sea, yo creo que mis alumnos han debido alucinar bastante, porque, no sé, mi mujer, por ejemplo, por poner un ejemplo. Claro, sí, dice que la llaman la pelos. ¿Por qué la llaman la pelos? Pues porque tiene pelos en las axilas. Entonces, claro, ella sí hace clase y los alumnos se ríen. Bueno, tiene pelos en las axilas porque le da gana de tener pelos en las axilas. Pero claro, eso no ocurre. Ella no tendría pelos en las axilas si estuviera en un colegio privado. Porque desde el mismo momento en que tú le vas... En un colegio privado, vamos, o sea, es que no, o sea, una profesora no tiene pelos en las axilas. ¿Por qué tienen que tragarse que una profesora tenga pelos en las axilas? O sea gay, o sea, no sé, o sea transexual, o sea... Bueno, pues porque mira, es que no ha sido elegida profesora por si tenía pelos en las axilas o no, sino por si sabía historia o no en unas oposiciones, ¿no? Y entonces, bueno, los alumnos se encuentran con que, mira, o sea, este tío parece de derechas, este tío parece de izquierdas, este tío parece gay, este parece transexual, este parece heterosexual, este parece, no sé, tonto, el otro parece muy listo, el otro parece de izquierdas, el otro parece de derechas, el otro tal. O sea, se encuentran con tal diversidad que yo creo que la enseñanza pública es lo suficientemente educativa contra el fanatismo y contra la intolerancia, si realmente es una verdadera enseñanza pública.
claro, si se ha convertido en un gueto, no, entonces es educativa en las mafias, en las drogas, en la delincuencia, claro, pero no convirtamos en un gueto la enseñanza pública. Y entonces la enseñanza pública tiene la enseñanza pública, yo diría, no sé, o sea, que es el milagro más bello al que pueda asistir un ser humano. O sea, yo he sido 30 años feliz siendo profesor, 30 años feliz, lo he dicho muchas veces, o sea, a mí no se me ocurre qué podría haber hecho con mi vida mejor que ser profesor, sinceramente, aunque hubiera sido rico, millonario, no lo sé, no se me ocurre. Es que no se me ocurre qué podría hacerme más feliz que los alumnos que he tenido. O sea, increíble, he tenido alumnos alucinantes. Pero desde el instituto, cuando daba clase en el instituto, hasta la universidad. Es una profesión preciosa, que contra lo que se suele decir en la mentalidad de intereconomía taxista de que los profesores son vagos, maleantes, facinerosos y no sé qué, es todo lo contrario. Los profesores suelen ser gente muy enamorada de su profesión, muy enamorada, muy voluntarista, se puede decir, que hacen muchísimas cosas que no tienen por qué hacer, sencillamente por amor a su profesión, por amor a sus alumnos, etc. Yo, eso lo puedo decir como alumno que he sido, como profesor de instituto que he sido y como profesor de universidad que he sido y que soy, ¿no? O sea, vamos, es una profesión que es tan bella que en ella se hacen muchas cosas desinteresadas. También es verdad que también hay profesores malísimos, que hay profesores perversos y que hay profesores incluso pederastas, más en la enseñanza privada, por cierto, que en la enseñanza pública, que ahí lo tienen mucho más difícil, pero claro que sí, pero claro, eso no es una cosa que tenga que ver con que el sistema es malo, sino con que hay profesores malos, eso se puede evitar con buenas legislaciones también. Será responsabilidad del tribunal que aprobó a ese tío, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, en primer lugar, respeto por la enseñanza, fortalecer la enseñanza pública, porque no es solamente un sitio para aprender contenidos, conocimientos. Es un sitio, la enseñanza pública, en el que aprendes al mismo tiempo con personas que pertenecen a otra clase social, a otra religión, a otra mentalidad, a otra raza, a otro, no sé, a otro país. Es un sitio de encuentro y no puede haber nada más formativo que eso. Pero claro, si dejamos que se deteriore, estamos perdidos. Es verdad que una vez que estamos ya en el momento en el que estamos, una situación tan terrible, es cuando tienes que empezar a preguntarte, joder, ¿no vendría mal una asignatura de educación para la ciudadanía? Yo estuve en contra de esa asignatura también, pero no desde la derecha, sino desde la izquierda, pero vamos. Una asignatura como la que propone José Ángel aquí, pues sí, es verdad que en una situación ya desesperada, yo ya no sé si no tenemos que empezar a pensar en cosas de este tipo, pero que conste que mi tesis es que si la enseñanza pública fuera Finlandia, no haría falta. Fuera lo que es en Finlandia, no haría falta. ¿Claro? ¿Habrá algo más formativo, más antifanático, que ver profesores de distinto tipo en cada asignatura? Que también se les transmite, que también transpiran su religión, también transpiran sus creencias, también transpiran sus opiniones, porque un profesor siempre de alguna forma es educativo. Y además, bueno, es el ejemplo que tienes delante, por cómo va vestido, por cómo va, por cómo se mueve, por cómo habla, por las opiniones que se le escapan en clase. O sea, bueno, ahí tienen un muestrario, y eso es efectivamente lo fundamental para mí. Tienen un muestrario para relativizar sencillamente el fanatismo de sus padres. Y eso, por tanto, me parece más fundamental, es lo más fundamental de todo. Por eso precisamente he comenzado diciendo, lo importante es liberar a los hijos de sus padres, sencillamente. O sea, bueno, los padres podrán educar al hijo pues en sus creencias, y harán bien, pues porque, bueno, pues para eso están, y además ojalá que sean buenas creencias. Sí, pero de todas formas no van a poder impedir que el profesor de matemáticas tenga unas creencias enteramente distintas, que el profesor de historia tenga unas creencias totalmente distintas, que el profesor de filosofía sea ateo, que la profesora sea lesbiana, que por muy musulmán que tú seas, por muy no sé qué, o sea, la profesora es lesbiana y va a ser lesbiana mucha honra, y te lo vas a tener que tragar, y los padres se lo van a tener que tragar, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo van a tener que tragar. Y, bueno, por cierto, también eso de decir, bueno, los padres, en mi época entraban muy poco en el instituto.
Muy poco, ahora entran muchísimo. Es verdad que hay muchos más problemas, entonces también entramos más. Yo también entro ahora a preguntar por mis hijos. En mi época no entraban. Los muchachos estaban ahí en un territorio neutral, en un territorio estatal, en un territorio ideológicamente neutral. Porque no es porque fuera un territorio ateo, sino porque era un territorio efectivamente en el que había todo tipo de creencias, porque había todo tipo de profesores que habían aprobado la oposición y sin que nadie les preguntara por sus creencias. Pero bueno, yo creo que yo he conocido tiempos mejores para la enseñanza pública, ojalá que algún día podamos volver a eso. Todos vamos en camino absolutamente opuesto, vamos por el peor de los caminos, hacia el abismo, en la Comunidad de Madrid peor que en ningún sitio, por supuesto, porque estos tíos son fanáticos, estos son los criminales, o sea están decididos a llegar hasta el final, en esta revolución de fanatismo intolerante, de catolicismo, bueno, no sé cómo llamarlo, no sé, esta ideología que tienen los políticos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, lo que les molesta realmente es que exista eso, que sea la enseñanza estatal. Y vamos, no van a parar de deteriorarla, dejarán la enseñanza estatal suficiente para ejercer la labor de asistencia social con los colectivos humanos problemáticos. Eso sí, dejarán eso. Y claro, es verdad que para eso tampoco hace falta que haya tantos profesores, basta sencillamente meterles como ganado en las aulas y que una especie de policía o de asistente social pues se encargue de esa basura humana, ¿no? A eso vamos. Claro, eso. Si por ese camino, va a dar igual mantener esta asignatura, por ese camino, bueno, ojalá que se meta una asignatura porque la vamos a necesitar, pero de todas formas, por ese camino ni la asignatura lo va a requerir, a ver si nos avecina. Y nada más, perdonadme que me he extendido un poquito más de lo que pensaba. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿por qué un libro como este, que además como nos va a dejar sin amigos a José Luis y a mí, que somos los culpables, porque no te casas ni con uno ni con otro, es más, creo que ya ha tenido alguna repercusión, por lo menos en mi caso. ¿Por qué un libro como este? Bueno, quizás habría que hablar de Finlandia, pero como eso es muy grande y no vamos a conseguir, por lo menos poner un granito de arena, que granito a granito se construyen montañas a veces, ¿no? Bueno, pues después del 11S y el 11M parece que hay un problemilla, ¿no? Después de que hoy mismo venía en el periódico, habla en El País, hablando de un señor que se ha tirado no sé cuánto tiempo en la cárcel en Indonesia, si no recuerdo mal, porque puso en Facebook que es ateo. Por eso. Pues fíjate. Y lo del 11S y el 11M nos llama mucho la atención porque nos ha tocado a nosotros, pero vamos, que en donde los negros, esos de África, y donde los países de los moros, esos de los países árabes, ¿no?, estaba pasando de cotidiano. Hay bombas, hay atentados, y con el beneplácito, incluso con el apoyo a veces de ciertos poderes occidentales. Hay un conflicto. Tú lees cualquier periódico, incluso como decía los del grupo Prisa, y, hostia, te llegan a decir unas cosas de un odio, de una intolerancia, de un racismo tremendo, tremendo, ¿no? Creo que hay un problema, y un problema serio. Un problema serio entre las diversas confesiones, creencias e ideologías religiosas o irreligiosas. Y muy grave y agudizándose. Y algo hay que hacer. Y hombre, no es la solución, pero una cosa importante sí es la escuela. Y ese problema tiene que ver con lo que decías, Carlos, de, claro, un padre musulmán suní no suele llevar a su hijo a catequesis católica, ¿verdad que no? Ni al campamento de la parroquia, ni a su hijo le lleva a las brigadas de solidaridad con Cuba, tampoco, ¿verdad que no? Es decir, no tiene ese entorno enriquecido, ese entorno multicultural, no. Lo que le está enseñando es, en todo momento, una persona católica le lleva a catequesis católica, se junta con otros amigos que probablemente sean católicos, va al campamento de la asociación de la parroquia o de los Boy Scouts vinculados a la parroquia y a eso se lleva,
va a un colegio probablemente de ideario católico y está viendo un determinado modelo. ¿Y qué mensaje recibe? Pues si tiene suerte y los padres, la parroquia que le toca y demás es maja, pues oirá que las demás son formas más defectuosas que el catolicismo de acercarse a la verdad. Eso sí tiene suerte, porque si tiene un poquito de, tampoco ni siquiera mala suerte, oirá cosas como que los otros son criminales que hay que borrar de la faz de la tierra. El propio Benedicto XVI, en su famoso discurso de Ratisbona, dice que los musulmanes han cometido crímenes. Lo cual, bueno, es cierto, pero me gustaría también un poquito de autocrítica, es decir, si estos han cometido crímenes y yo también, y el otro y el de más allá, vale, es una autocrítica o una generalización que estaríamos de acuerdo. Hay un problema, y hay un problema de que no estamos en un entorno enriquecido. ¿Y eso qué hace? Pues que el católico odia al musulmán, el musulmán al budista, y todos juntos odian al ateo, y el ateo odia a todos los creyentes, y se monta la marimorena. Y por una parte eso no facilita la convivencia, ni mucho menos. Esos guetos de élite católica o guetos de élite musulmana, o ese distanciamiento no está facilitando la convivencia y está generando gente inmadura. Está generando gente inmadura. Yo no puedo saber filosofía si solo he leído a Kant, o si solo leo a los empiristas, porque yo me gusta mucho el empirismo, pero los racionalistas fuera. No sé filosofía, sino tengo una visión mucho más amplia. Hay, por ejemplo, yo suelo citar a un psicólogo que se llama Colbert, que descubre que hay una serie de fases y de etapas en el razonamiento moral del niño, y obviamente hay gente que alcanza el nivel más alto, que pueden ser de derechas o de izquierdas, que pueden ser católicos o budistas, o musulmanes o ateos, pero es una condición importante y fundamental y sine qua non. Tienes que estar en un entorno enriquecido. Tienes que haber conocido a gente de derechas y a gente de izquierdas. A gente católica y budista y atea y musulmán y que pasa de religión y no se plantea nada y se la toma o es pastafari, ¿no? Bueno, pues tienes que haber conocido ese entorno. Entonces estamos generando gente, por una parte inmadura y por otra parte que yo soy los buenos y tú eres los malos. Y aquí hay un problema. ¿Y qué está haciendo la escuela? Pues hay dos modelos. Uno, el modelo de religión a la carta. Los padres escogen la religión de su hijo y si el padre es musulmán suní, lo lleva a clase en la escuela, contratamos un profesor musulmán suní que diga lo que quiera el padre. Y entonces seguimos reforzando más, menos enriquecimiento, menos multiculturalidad, menos ver otra forma de vista. O lo que defienden los sectores laicos, el modelo francés. En la escuela no nos metemos en esto, no nos pringamos. ¿Y qué está pasando en Francia, ya que estamos? Pues que los musulmanes de segunda generación y grupos ultraderechistas, católicos normalmente, están teniendo unos conflictos tremendos y cada poco estallan con más o menos virulencia. ¿Por qué? Porque la escuela se lava las manos y la escuela no puede lavarse las manos de la vida, de las personas, de todo lo que es nuestro ser. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien pensará, ¿algo en la línea de historia de las religiones? Por supuesto que no. ¿Y diréis por qué? Pues por la historia de las religiones, tal como se da, incluso yo he tenido que evaluar ciertos materiales de ONGs que querían que conocieras diversos países y demás, suele dar una visión formal. Que está bien, hay que conocer los datos, es decir, sobre el catolicismo. La Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan. Eso está muy bien saberlo, pero eso no cambia. Hay gente que se sabe la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita de memoria y por qué no soy cristiano de Bertrand Russell, y eso no nos garantiza que sea una persona abierta, sensata, tolerante. ¿Qué hay que hacer? Pues proponemos 3 niveles, sobre todo 2. Un primer nivel, pringándose. Conocer que todos tienen cosas malas. Y por ejemplo, es muy bueno que un católico oiga alguna vez en su vida que en la Biblia se dicen cosas contrarias a los derechos humanos. Así. Y es muy bueno que lo oiga. En la Biblia se dice, por ejemplo, que tienes derecho a tener esclavos. Pone en la Biblia, literalmente.
Levítico 25, 44, que alguien mira así. Compraréis esclavos de las naciones vecinas, en estas podéis adquirir esclavos y esclavas. Lo pone textualmente. O propone genocidios. Con los madianitas dice, vais a matar a todos los niños y a todas las mujeres. Las niñas que sean vírgenes os las quedáis. Y en Jericó hasta las vacas y las cabras hay que matarlas. Eso. Y eso es bueno. Y es más, si esto fuera una tertulia de esas de la televisión, alguien me habría interrumpido diciendo, bueno, pero es que eso es en el Antiguo Testamento o eso es no sé qué. Pero esto es un proceso educativo. Lo que queremos hablar es de educación. Entonces, ese puede ser el tercer paso, pero hay dos pasos antes. Uno, el extrañamiento, es decir, ¡ostras, qué fuerte! ¿No? Alguien me estaba mirando cuando decía lo de que la Biblia se defiende la esclavitud con cara de, no puede ser. Sí, pues ¡ostras, qué fuerte! Primer paso, el emocional, porque no solo somos cabeza, como decía José Luis, somos también corazón, sentimientos, actitudes, y eso tiene que ver mucho con cosas que no son argumentos racionales. Pues primer elemento, ¡ostras, qué fuerte! Segundo elemento, después del corazón, ahora sí, la cabeza, pensamos, analizamos, ¿no? Esto lo dice la Biblia, lo dice también el Corán, bueno, pues también en el Corán lo dice. ¿Lo dicen otros libros? Sí. ¿Qué cosas, qué interpretaciones dan unos y otros? Pues hay unos que dicen, esto invalida la Biblia, y hay otros que dicen, no, es que hay que hacer una lectura contextualizada. ¿Qué contexto? ¿Quién decide? ¿Cómo decidimos? ¿Qué cosas pueden ser válidas y qué cosas pueden ser inválidas? ¿Cómo decidimos si una cosa es válida o otra cosa es inválida? Es decir, analizamos. También el texto del imán de Fuengirola, que si recordáis hace un par de años salió en la televisión, porque escribió un libro explicando cómo pegar a las mujeres. También eso puede ser un texto válido, pero leído en un determinado contexto, ¿o no? Bueno, pensar. Y luego el tercer paso, ya sí, el paso de decisión. Es decir, pues mira, yo me creo esto y yo me creo que la Biblia no sirve para nada, o yo me creo que la Biblia hay que interpretarla de determinada forma, o yo me creo que X cosas, ¿vale? Pero sin olvidar los otros pasos. Primero sentir, luego pensar y luego ya decidimos. Pero después de ese proceso reflexivo. E igualmente, otra cosa en la que hay que pringarse, todos tienen, o casi todos, también tienen cosas buenas. Por ejemplo, ya que me he metido con los católicos, yo he visto, en ONG sobre todo, gente católica, también budista, también atea, también musulmana, pero ya que estamos, gente católica muy buena, generosa, y que se preocupaba por los demás y que hacía muchas cosas por los demás. Y de nuevo, si esto fuera uno de esos debates, por llamarlos de algo, que hacen ahora en la televisión, alguien me interrumpiría y diría, no, pero eso de los católicos es por adoctrinar a la gente. Los católicos no son solidarios, ¿no? Los católicos son caritativos. Y de nuevo, primero descubre, siente que hay gente católica, como budista, como atea, como X, católica muy buena. Segundo, analiza. Yo he visto gente que efectivamente lo que quiere es venderte la moto y que te metas en la secta, y efectivamente hay sectas que actúan así, pero también he visto gente en ONGs solidaria, buena, desde una perspectiva de solidaridad, no de caridad ni no de asistencialidad, desde una perspectiva de ayuda, de desarrollo, de acompañamiento, y no de decir yo lo que mi doctrina transmitírsela. Yo eso lo he visto, ¿de acuerdo? Y eso es bueno. Y eso es bueno que lo vea el musulmán y el ateo. No por eso van a dejarse ser musulmanes o ateos o budistas, pero van a ver, hombre, si Bin Laden hubiera visto una cosa así, probablemente no hubiera ordenado los atentados de Londres, de Madrid o de Nueva York, pienso yo. Entonces hay que conocer eso. Hay que conocer que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay que pringarse. Y hay que pringarse. No hay solo una descripción formal. ¿Y qué más? Hay un segundo nivel. Un segundo nivel que tiene que ver con eso que también comentaba sobre todo José Luis, ¿no? De la validez. Pues vamos a contrastar la validez de los diversos relatos. Por ejemplo, unos dicen que cuando tú mueres te reencarnas. Otros dicen que cuando mueres vas al cielo católico musulmán. O vas al Hades y te conviertes en una sombra de lo que eras. Otros dicen que los midichlorianos que forman tu cuerpo pasan a otra entidad viva. Lo de la guerra de las galaxias, por si no lo habéis visto. Pues hay un 3% de australianos que dicen que son de religión Jedi o Jedi. Y en España hay cursos, para si queréis ser Jedi, en alguna revista he visto cursos que os enseñan a ser Jedi como en la guerra de las galaxias. Así que para la cuarta película podéis trabajar de extras, ¿no? Bueno,
Pues vamos a ver la validez o la fiabilidad de esas cosas, qué argumentos dan. De nuevo, pensar, ver la diversidad, ver toda esa riqueza y pensar, oye, este dice esto, este dice lo otro, ¿qué argumentos da? Este dice, yo creo en esto por fe. ¿Cuándo la fe es válida? ¿Cómo podemos saber si uno tiene fe en la reencarnación y otro en que va a ir al cielo? ¿Cuál de los dos tiene posiblemente más validez? ¿Qué formas tenemos de ver si la fe X o la fe Y son verdaderas? ¿O hay que rechazar la fe como forma de conocimiento? Bueno, pues eso, ese segundo nivel epistemológico, que tendría que ver con muchas cosas que no voy a desarrollar, pero también con una muy interesante. En estos temas, normalmente a casi nadie nos han dicho esta creencia es buena por esto, y desarrollando argumentos racionales, sino argumentos emocionales, y a veces estrategias que tildaríamos de lavado de cerebro. Y hay que aprender a detectarlas, a detectar fallos de razonamiento, a detectar mecanismos de manipulación. Por ejemplo, cualquier secta que se precie intenta alterar tus ritmos biológicos, que duermas menos, que no esté la mente despierta. Es un hecho. Otro elemento también muy común es el que no adquieras información de otras creencias. Por ejemplo, hasta el año 1966, la Iglesia Católica tenía un índice de libros prohibidos. ¿Con eso qué consigues? Que no leas a determinadas personas, entre ellas los padres de la democracia, como Voltaire, Rousseau, y entre ellas gente que entra en selectividad hasta que lo quiten, ¿no? No solo como Marx, ¿no? Que sí, que es ateo, sino que incluso como Descartes, o como Pascal, que eran pensadores creyentes, o como Kant. Kant también estaba prohibido leer hasta el año 66. Y cuando es un grupo pequeñito utilizan estrategias de tú no te juntes con esos, tus propios padres pueden ser satánicos, ¿no? Estrategias de manipulación, y normalmente se utilizan mucho. Fijaos una frase muy tonta. Un día Dios te dirá, yo te lo ofrecí todo, y tú me has rechazado, pero entonces será tarde. Una frase que, bueno, me la comentó hace poco una persona, adulta en este caso, que la habían utilizado un poco como para convencerla. Nos suena una frase normal, y sin embargo hay muchos mecanismos muy curiosos. No dicen, el cristianismo, en este caso católico, es bueno por esto. No. ¿Qué fuerza tiene esa frase? Pues, por ejemplo, en esa frase está el miedo al castigo, al infierno y demás. Más sutil, porque ahora ya no se lleva como en la Edad Media las llamas del infierno. ¿De acuerdo? Pero ahí está. Ahí está. Ahí está también el que Dios, que te lo ha dado todo, que es tu padre. Hacer daño a un padre a que queda muy feo, ¿verdad que sí? Pues ahí está el miedo a hacer daño a un padre bueno y a sentirte mal porque traicionas a ese padre bueno. Ahí está también una cosa que a veces la pasamos por alto, pero que tiene mucha potencia. El mañana te puedes haber muerto. Mañana te pilla un coche y ya no te da tiempo a arrepentirte, o sea que tienes que decidir ya mismo. ¿De acuerdo? Pues fijémonos cómo existen una serie de mecanismos, de técnicas, de estrategias. Como decía José Luis, se pone un señor con la bata blanca y es una autoridad y ya parece que tenemos que obedecerla y dar 450 voltios a una pobre persona. Bueno, pues tenemos que aprender eso. Si aprendemos que todo tiene cosas buenas, es una vacuna contra la intolerancia y tenemos que vacunarnos contra la intolerancia. Si aprendemos que todo tiene cosas malas, es una vacuna contra el fanatismo. Descubrir que mi propia idea, mi propia ideología tiene cosas malas, es una vacuna contra el fanatismo. Y si además aplicamos la racionalidad, pensamos, analizamos y aprendemos a defendernos de las técnicas de manipulación, posiblemente no hayamos solucionado el problema, pero hemos dado unos pasos de gigante muy importantes. No podemos traer Finlandia, pero sí podemos hacer eso. Y sí que me gustaría que, si queréis, os parece válido, os parece interesante este modelo, contribuyáis en vuestro entorno, en vuestra escuela, muchos que por aquí huelen mucho a tiza,
en vuestros centros de trabajo, en vuestros amigos, a contribuir a ese entorno rico, multicultural, tolerante, respetuoso y racional. Muchas gracias. Y ahora en el ratito que nos queda, si queréis comentar, debatir, opinar, preguntar, o solo queréis comprar el libro. Aparte de comprar el libro, Sí, es que es muy bueno, varias cosas que me han suscitado, aunque nosotros hemos hablado de este tema yo creo a lo largo de muchos años, pero es verdad que en Finlandia, ojo, cosa que en España la derecha se ha apropiado de determinadas palabras que creo que es muy importante, no solo para la enseñanza, sino para muchos ámbitos de nuestra vida. Ellos hablaban de la autoridad, la autoritas, en el sentido latino, en el sentido verdadero, el que aumenta, que era el tutor que aumentaba, daba información, conocimiento, enseñanzas a la vida a los alumnos. Eso es verdad que está desprestigiado porque la derecha, como la bandera, pues se apropia de unos conceptos que desgraciadamente ya no podemos utilizar, pero como la jerarquía es disparatado, cuando en un programa están hablando unos biólogos y hay una señora del público que dice que ella también tiene derecho a hablar del ADN. Hombre, pues usted, a no ser que haya estado muy informada, no tiene derecho. Y yo creo que en España hay un momento que hay que empezar a reconocer que no todo el mundo tenemos derecho a todo, porque hay unas autoridades que son los que nos tienen que enseñar y comunicar. Y como se ha perdido el derecho de autoridad, que yo creo, desde el padre hasta, en el mejor sentido, estoy hablando siempre, no los lavados de cabeza, sino en lo que soñamos siempre, que debe ser el mundo mejor, que es la autoridad. Yo tengo profesoras amiga mía de filosofía que le llamaban tía y unas burradas cuando estaba embarazada. Dice, lo único que podía era expulsarlo, porque luego venía el padre y me montaba el pollo. Dice, pero a mí que me llame tía y me decía unas groserías porque estaba embarazada, faltaba el principio de autoridad. Y como no respaldamos eso, es otra cuestión que está fallando. Yo creo que lo de Finlandia también se ha idealizado mucho. No hay que ir a Finlandia porque luego lo sorprendente es que no tienen grandes universidades, no dan grandes genios, no hay gente que destaque. Luego en Finlandia resulta que tiene una tasa de suicidios altísima porque también se exige mucho, hay una cantidad de autores, pero en fin, voy a dejar el asunto. Yo aquí me quería ceñir a la autoridad, que me parece importante, pero desde un amigo que hay que dejarle hablar cuando domina un tema, y aquí le quitamos la palabra a todos, y todos queremos hablar. Luego, por otra parte, sobre todo José Ángel, tú has hablado de una práctica negativa de la religión, pero la religión es un conjunto de creencias muy personales e íntimas. Es como decir, vamos a desterrar del cerebro las estructuras mentales que nos hacen hablar. Es que ya lo dijo Chomsky, las estructuras mentales están desde un indígena de Australia hasta el ser más elaborado son las mismas. Y los fisiólogos del cerebro, los neurólogos, han demostrado que lo que se llama el sentido numídico del ser humano está en todos nosotros, en todos, porque hay algo que desde el origen del mundo, que salió el sol y unos seres se arrodillaron, hay una fe, una necesidad de creer, y hoy día yo lo veo en muchísima gente. La ciencia no te explica todas las incertidumbres, no te da certezas de todo, y hay gente que no veo por qué todos tenemos que ser intelectuales y basarnos y hacernos fuerte en un conocimiento intelectual. Hay gente que necesita ir a orar y hay gente que necesita comunicar en una iglesia y oler el incienso y muchas cosas y salir en paz y no va a matar a nadie. Es que hablamos de la religión siempre como la vertiente fanática, pero hay una religión que es creadora, es equilibradora, es tranquilizadora del dolor, de las incertidumbres, de muchas cosas, que la racionalidad nos hace más sufrientes en realidad. El conocimiento no nos hace mejores, nos hace sufrir más. Es que hay muchas frases que yo entiendo que son muy tópicas y que hemos ido repitiendo, ¿no? Y esto es fundamental, es que has hablado solo de una religión fanática, de una religión quizá en muchos aspectos muy elemental, ¿no?
pero es que hay otra que no. Es que Einstein al final decía, de toda su explicación de la teoría de la relatividad general, decía, es que Dios no juega a los dados con el universo, pero ya no sé más, ya no sé más. Es lo que quería decir, que me parece muy denostada también la religión, siendo además, por la generación que hemos visto aquí, casi todos hemos dado clases de religión, y mira qué estupendos hemos salido. Tampoco me parece muy dramático eso. Yo iba a clase con Juana, y solo una cosa particular, y nos aprobaba el cura solo por ir un día a misa. No íbamos a clase, pero nos tragábamos la misa de las 7 de la mañana y nos sacaban. Y éramos creyentes. Yo hasta los 16 años tenía una fe un poco la fe del carpintero, la fe de la persona que no piensa mucho, pero le das vueltas, y la fe ayudaba mucho. Hacías mucho voluntariado, te ibas a las chabolas a ayudar. Ahora no hago nada de eso, he perdido mi fe y ayudo mucho menos a los demás. Me he convertido en un ser que ahora amo mi tiempo y lo busco. Pues a lo mejor he perdido algo muy positivo con la religión. Gracias. Bueno, a ver, quizás en ningún momento estamos negando la decisión y el derecho personal a tener una u otra creencia. Estamos hablando de un proceso educativo. Estamos diciendo que la escuela, la religión, tiene que pasar a ese filtro de la razón. Y ese filtro de la razón, del análisis, como todo, como analizamos la filosofía, o analizamos las matemáticas, o analizamos la historia. La historia no es un conjunto de datos. La historia son unos procesos que tenemos que analizar, ver causas, ver efectos, y esa es la educación, no solo los meros datos. Habrá que saber que en 1492, por ejemplo, Colón llega a América, y eso es un dato, pero ¿qué hizo aparte de la fecha, ¿no? Ese es el proceso. Lo que sí que tiene que hacer es descubrir en ese entorno intercultural, interideológico, que hay otras formas y que esas tienen cosas buenas. Y ahí he insistido, tienen que ver que la religión católica tiene cosas buenas, y musulmanes, y budistas. Y yo comentaba en muchas ONGs, me he encontrado gente muy buena, católica, budista. Ahora hay varias personas que estamos por aquí, que tenemos contacto con una ONG de la India, que hay muchos budistas, hinduistas, y son gente muy buena. Y ateos, que han perdido la fe, pero siguen estando la fe en una determinada religión, pero no en ese voluntarismo y esa lucha, es decir, que no implica una cosa a otra. Y por supuesto, yo respeto, admiro incluso, y estoy agradecido a muchas personas creyentes lo que he compartido con ellos, y me parece fenomenal. El objetivo, de hecho, no es tanto crear un niño budista, o ateo, o musulmán, o católico, como una persona responsable, sensata y tolerante. Y hay personas católicas, sensatas, y hay personas que no. Ese es el proceso educativo. Luego después, lo que decida la persona, mientras sea desde la tolerancia, mientras sea desde el no fanatismo, por supuesto, bienvenido sea. Y no hemos pretendido en ningún momento. Lo que estamos diciendo es, vamos a ver, vamos a contrastar, vamos a ver esa amalgama tan grande y tan importante, y vamos a analizar con la razón. Y vamos a ver, por ejemplo, la parte neurológica. Pues, por ejemplo, hoy sabemos que hay unas zonas aquí, a la parte de atrás del cerebro, el lóbulo temporal, que tienen que ver con ese sentimiento religioso, y que incluso podemos estimularlas eléctricamente, ¿no? Te ponen unos dedos aquí atrás, bien puestos en los sitios, en la amígdala, el hipocampo y no sé qué, y el budista siente el gran vacío. El católico ve a Jesús normalmente. El mormón a Elías. Sí, eso son experimentos que se han hecho. El sentimiento lumídico es otra cosa. Sí, no sí, no, a ver, digo, no. Tiene ese sentimiento que se llama experiencia mística, que se caracteriza por una serie de elementos temporales, imágenes y demás, y por cambios de conducta, y eso sabemos qué órganos intervienen y sabemos cómo se estimulan. Y no te estoy diciendo, a ver, estoy diciendo cómo se estimulan y cómo se puede generar ese sentimiento, que el místico te dice, sí, ese es el sentimiento que yo he tenido. No estoy diciendo que sea una ficción del cerebro. Eso tendrá que decidirlo. Uno dirá, es una ficción del cerebro, el sentimiento lumínico, y otro dirá, no,
Son unos órganos que cuando se estimulan nos permiten comunicarnos con la trascendencia. Y eso, por ejemplo, es otro dato, otro elemento que se puede aportar. Por supuesto, estamos hablando siempre de cosas como a nivel muy grande, pero es que la propuesta tiene que empezar desde infantil, lo que ha dicho. Es decir, esas cosas un niño de infantil no las entiende. Pero que hay unos que creen que se reencarnan y otros que creen que van al cielo y otros que creen que eres un cuerpo en descomposición y que no queda nada de lo que eras tú, eso se puede comentar en infantil de 3 años, es decir, a cada nivel se puede adaptar. Yo creo que ahora es... ¿Pilar? Bueno, a ver si me entero de lo que pregunto. Bueno, yo creo que las religiones, todas llevan en su seno la violencia, desde el punto de vista que son únicas para ellas mismas, están en la verdad, son excluyentes. Y entonces eso crea violencia. Yo os quería preguntar en este momento ¿cómo se puede crear esa identidad? Esa identidad sin pasar por esta fase de crear la identidad contra el otro, porque ahora mismo nuestra sociedad su identidad la crea contra el otro. ¿Cómo se podría esto crear sin religiones y sin contra el otro? No sé si la forma que ha dicho Carlos de planificar una sociedad diferente, pero desde luego, bueno, creo que eso tendrá una salida. A lo mejor tú me puedes decir algo, ¿no? Como psicólogo. Sí, bueno, si queréis hacemos un turno, lo digo para no ir una por una, que como llevamos un poco quizá de tiempo, tomamos nota y luego hacemos una ronda para responder. Porque si no nos enrollamos nosotros y... Claro, que nos conocemos y... Mejor cogerlo. Pues, no sé qué... Bueno, yo creo que el tema que habéis tocado pues es un tema ojo que me quemo, ¿no? Aquí todos hemos sido docentes, profesores, directores, inspectores de educación, y realmente yo creo que es un proceso, esto es un proceso, y es historia viva, porque de mi época, estoy a punto de 72 años, cuando tuve que jurar los principios fundamentales del movimiento del año 60 y cuando tuve que hacer la oposición de magisterio en Logroño, el párroco de mi pueblo me dio un certificado de buena conducta, si no, no me admitían para aprobar la oposición. Fíjate lo que te está diciendo Roberto Sáez Sierra, y soy inspector de educación, que sí, mejor dicho, estoy jubilado. O sea, que es un proceso histórico el que estamos viviendo. Claro, tú has sacado muy bien lo del proyecto PISA y lo de Finlandia, correcto. Unos van más adelante y otros van más detrás. La pregunta de la dama, compañera de aquí, totalmente de acuerdo. La religión, pero es que yo puedo decir que en el Ateneo, el obispado de Getafe vino a ofrecer la religión para que ayudáramos a la iglesia y le paramos los pies al obispado de Getafe, que fue uno de ellos, claro, otros los que vienen aquí del laicismo. Pero vamos, si lo estáis viendo, si todos los alumnos al final en el instituto, como tú has dicho, se apuntaban y se borraban después. Luego, ser racionales, le dije yo en el Ateneo. Cada vez hay menos demanda. ¿Por qué presionáis tanto la oferta? Y ese es el tema de fondo. Los intereses del negocio. Yo voy a llamarle negocio a las religiones. Es un negocio, coño, está claro. Es un negocio. Y claro, los políticos encima les hacen caso, sobre todo los de la derecha, evidentemente. Y claro, es un tema histórico. Y yo veo que es un proceso que vamos a tener que vivir. Yo tengo hijos, no van a misa, pero tienen 38 y 39 años, punto. Y se han educado todo lo posible en la pública, como tú bien has dicho. Así de claro. Pues es un tema que lo estamos resolviendo cada padre y cada madre, pero por autoformación y autoeducación. Pero no porque los sistemas nos favorezcan, a no ser que cambiemos de coordenadas. Esto es lo que veo. Punto. Bueno, estaba yo. Sí. Venga, Rosa. Vamos a ver, yo lo que quería ver, sobre todo lo que él ha dicho, que el problema es la situación actual. Sí, porque solamente quiero comentar, es un ejemplo que he vivido pues hará una semana. Hará una semana mi vecina me trajo a su hija
a que se quedara en mi casa, porque ella tenía que ir a clase de aeróbic. Y entonces vino la niña con un libro de religión y tenía que hacer los deberes de religión. Bueno, pues el tema es un ejemplo, pero para que os deis cuenta de la situación actual, que es muy grave. La niña tenía que hacer los deberes de religión, estaba mi hijo con ella y le dijo, bueno, ¿y qué tienes que hacer? Pues nada, pues que tengo que explicar porque hay que creer en Dios. Y dice, bueno, ¿y por qué crees tú en Dios? Y dice, pues yo es que creo en Dios. La niña, que tiene 7 años, dijo, pues es que yo creo en Dios porque tengo que creer en Dios, porque si no, Dios me va a castigar. Pero eso ahora, ahora mismo, la niña dijo, yo es que tengo que creer en Dios porque Dios me va a castigar. Y yo le digo, bueno, ¿a ti te han dicho de verdad que Dios te va a castigar? Dios no es bueno, no dicen los curas que Dios es bueno, Dios no castiga. Dice, sí, Dios me va a castigar porque me puede mandar una enfermedad. Pero como alucinaba que yo de verdad he ido a un colegio de monjas, yo lo reconozco, y mi hijo también ha ido a un colegio de monjas, y a mí mi hijo eso nunca me lo ha dicho. Y mi hijo tiene, pues José Ángel lo sabe, tiene 20 años, yo tengo 48, y ya he ido a eso, y a mí nunca me han dicho eso de que Dios te va a castigar y te va a mandar una enfermedad. Pues ahora estamos en el siglo XXI, esta niña tiene 7 años, va a un colegio concertado y le han dicho que tiene que creer en Dios porque si no Dios la va a castigar y la va a mandar una enfermedad. ¿Es que es católica o...? Es una niña de 7 años. Sus padres, Una educación de los padres. a todo esto, sus padres no van a misa, simplemente se han casado, viven la vida pues no van a misa, en tu casa no van a y misa, porque Dios te se han casado porque se castiga. tenían que casar, por lo que decían los abuelos o porque decían los Madres demás, y ya católicas está. sus comentarios. Y entonces la niña va a hacer la comunión, pues Dios te castiga por no hacer eso. Escuchamos todos, por favor. porque la hacen en su colegio y por todo, porque hay que seguir la niña y ya está. Pero no es que los padres sean así fanáticos católicos ni nada, pero lo preocupante es que una niña de 7 años te venga y te diga que hay que creer en Dios porque si no Dios te va a castigar y te va a mandar una enfermedad. A mí es que eso me parece... ¿Se tendrá un cura por No sé cómo puede ser eso, yo la verdad me quedé alucinada. Y mi hijo también se quedó alucinado. Claro, después de eso ya dije, bueno, pues tú estudias lo que tengas que estudiar y yo ya no me meto. A mí me parece que es que la situación actual es muy preocupante. Y no sé si este libro será la solución, o si la solución será Finlandia o lo que sea, pero desde luego es preocupante. Y como sigamos por este camino, vamos, pues con, no me acuerdo cuál era tu nombre. Carlos. Vamos, pues, al desastre total, como dice Carlos, vamos al desastre total. Es que esto no tiene solución, no puede ser esto. Hay 2 palabras pedidas, no sé si hay alguna más. 3, pues... Sí, yo lo primero que quería hacer es agradeceros las 3 exposiciones. Para mí ha sido muy enriquecedor todo lo que os he escuchado y quería agradeceroslo. Desde luego que, como decía Carlos, no estamos en el momento mejor de la enseñanza pública y lo que nos has contado pues, me ha parecido muy iluminador, la verdad. A este respecto, la experiencia mía está relacionada con un grupo de padres que hemos comenzado un colegio privado tratando de, bueno, pues entre otras cosas, acometer todo este modelo de inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, investigación, basarse en lo que es la educación a partir de la experiencia. Curiosamente, uno de los que están liderando este grupo tiene su puesto de profesor en la pública. Viendo las circunstancias de cómo está la situación en la escuela pública, pues, bueno, pues las circunstancias son complejas, pero estamos ahí. Es Escuela IDEO, en el barrio de Las Tablas, tenemos nuestra página, parece que estoy haciendo publicidad. Bien, a lo que voy. A mí lo que me ha motivado a venir aquí es porque precisamente queremos establecer, puesto que es un colegio laico, una asignatura que recoja esto precisamente, las creencias y las increencias. Entonces, yo estoy aquí con la expectativa de saber cómo lo podemos hacer.
cómo estructurar la materia. Nuestra intención es hacerlo en primaria y secundaria y bachillerato, vamos a empezar con primaria y secundaria. Y luego otro aspecto que quizá en el libro lo pueden encontrar es cómo argumentar eso legalmente. Tenemos algunas ideas, una cierta experiencia. Yo he trabajado de profesor dentro del área de las religiones en un colegio británico, con esa experiencia que tienen ellos, de Religious Education, y entonces lo queremos poner en práctica. Y bueno, pues para mí el libro creo que va a ser eso, pues muy rico, y me gustaría saber esas dos cuestiones. Cómo estructurar la materia, si lo voy a poder encontrar aquí, y luego cómo poderla legalmente establecer. ¿Víctor? ¿Yo? Bueno, yo os quería dar las gracias también a los tres y a Carlos sobre todo porque ha contextualizado muy bien un problema que como maestra pues me trae aquí y me trae por encima, por debajo y por los lados, ¿no? del tema de la religión, pero por la religión también. Por la religión y por la no religión. A mí me parece muy oportuno en este momento y desde hace 33 años que estoy trabajando en la escuela, plantearnos y analizar el tema de la religión en la escuela en España. Yo cuando empecé a trabajar en la escuela me parecía que era tan obvio que tenía que haber la no religión en la escuela, es decir, que la escuela tenía que estar al margen de las creencias, de las necesidades de la religión, de la necesidad de buscar un porqué, cuando lo que necesitábamos era convivir y aprender cosas básicas de comunicar y de relacionar. Pero eso me pasó los primeros años, luego ya dejé de planteármelo porque vi que esto era inamovible. O sea, que daba igual quién estuviera al mando de la situación, que el tema de la religión en la escuela iba a ser un tema con el que teníamos que aprender a convivir. Entonces, ahora me parece oportuno, y al año que viene también, y dentro de 3 años, y 4 y 5, al menos hasta que me jubile, y después igual me pasa como a este señor que ya nos conocemos, pues me va a seguir pareciendo oportuno que haya gente que se cuestione cómo meterle mano al tema de ser coherentes. O sea, a mí lo que me parece que no es de recibo es que con los niños no seamos coherentes. En el tema de la religión, si es verdad que el ser humano necesita soportar el duelo, soportar el mal humor, soportar la desgracia a través de creencias espirituales, religiosas, del tipo que sea, vamos a darle coherencia. Es decir, vamos a explicarnos que eso es una necesidad del ser humano y nos la podemos explicar con esta religión o con ninguna, o con el recuerdo de mi abuela cuando me contaba cuentos. Y ya está. O sea, pero como luego todos sabemos que tiene un montaje económico tremendo y tiene una carga laboral porque los profes de religión y son mis compañeros, es decir, está todo tan enmarañado porque la humanidad nos enmarañamos. Pues entonces vamos a darle por lo menos un poquito de coherencia. Que este libro, si tenéis la oportunidad de ponerlo en marcha y además tienes experiencia porque en Inglaterra y tal y cual, pues que sea otro granito más que aporte un poquito de lucidez en el tratamiento que hacemos en la escuela de este tema tan tergiversado y tan manipulado y tan asqueante que es el tema de la religión. Y yo trabajo en compensatoria con chavales que se merecen lo mejor del mundo y que están recibiendo pues lo que tú decías, las migajas de lo que va quedando, nada de menos. Entonces me preocupa relativamente, pero me parece muy importante y es oportuno ahora y siempre. Así que muchas gracias. Una pregunta. Yo daré las gracias por el libro este que han hecho y bueno, la charla. He llegado un poquito tarde y entonces no he podido estar en todo. Se lo he dado los ponentes finales y la verdad es que me ha gustado mucho y encima, bueno, pues creo que lleva bastante razón que debemos ser racionales y mirar lo bueno y lo malo para ser personas y caminar en nuestra formación y nuestro sentido de solidaridad con los demás. Yo lo que no estoy de acuerdo en el principio de autoridad. Cuando se habla del principio de autoridad a mí me da mucho miedo, porque ya la autoridad falla. Yo creo que es el principio de respeto. Respeto a la persona, respeto al que está frente de ti y respeto al niño. Porque aquí son los profesores, pero están también muy metidos en la religión. Entonces, mientras el profesor tenga en su vida privada, o la persona más bien,
su vida privada, metiendo al niño en la catequesis, en la religión, la comunión, en fin, todas esta serie de lo que nos han metido, no podemos salir, porque es que son los padres los primeros que están metiendo a los hijos en todos estas bacanales. Entonces, estoy diciendo, no quiero religión, pero llevo a mi hijo a la catequesis, no quiero religión, pero me voy al bautismo y bautizo a mi hijo. Son contradicciones que tenemos el ser humano, o gente con incluso mucha cultura, tienen esas contradicciones. Entonces hay que ver si quieres religión o no la quieres. Si no la quieres, no lleves a tus hijos ni vayas a ciertos saraos de la iglesia y de los primos y de la familia. Entonces yo en eso ya le digo. Y luego, el que el ser humano, bajo mi punto de vista, claro, necesite la religión para el dolor y todo, yo creo que no. El ser humano tiene los mecanismos que le da la naturaleza para pasar toda esa serie de sufrimientos y de cosas que nos trae el día a día. Pero, ¿por qué no nos vamos a la religión? Porque nos la tenemos metida hasta los tuétanos, porque nos la han metido hasta dentro del todo en este país, y no sé si en los países, pero luego en este país, a gente de 60 y 70 años que han vivido todo ese proceso. Ahora ha habido menos, pero ahora volvemos a lo mismo. Otra vez a meternos todas esas religiones, si no tiene religión no te dan la nota, en fin, todo eso, ¿para qué? Para encuadrar y para volver a la gente a meterla en ese trayecto. Entonces yo creo que si estamos con esa necesidad, como dice esa persona, de la religión y de que yo necesito rezar, bueno, porque lo han metido, lo tienen muy metido y entonces lo necesitan, pero yo creo que no es necesario por los mecanismos que tenga el cuerpo o todo esto. Y luego, si ha sido muy arrogante por su parte, decir que todos estamos aquí, somos muy buenos a través de la religión, porque ella no sabe si hemos ido a través de la religión o solo experiencias personales que hemos ido haciendo día a día para volvernos personas con solidaridad y como debe de ser, y nuestros padres lo que también nos han metido. Entonces creo que la religión en ella o en otros ha podido hacer, pero creo que los demás tenemos nuestro bagaje como para robarse el que todos aquí hemos salido por eso, nada más. No olvidar también os doy las gracias a los tres. Vale, más alto. Bueno, quería comentar un par de cosas. También con uno de los que han hablado han dicho que no había casi alumnos en clases de religión. La verdad es que es cierto. O sea, yo también soy interina, soy nómada por toda la comunidad de Madrid. Y he estado en institutos que había 4 alumnos de religión en un grupo 3 clases para 4 alumnos, o está en institutora de un curso que nadie va a clases de religión. Entonces, ¿qué ocurre? Que como están perdiendo clientes, la religión da mucho dinero, porque los profesores de religión, parte de su sueldo es para la iglesia. De hecho, se les sigue pagando el verano, aunque los profesores interinos de lengua y matemática no, pero los de religión sí, porque parte de su sueldo es para la iglesia. Entonces, ¿qué hace la LOMCE? Aumenta las clases de religión, las horas de religión, y además se puede, es que es una cosa, yo cuando leí la ley, tú no lo voy a creer, se puede coger religión e historia de la religión, las 2 asignaturas, y cuentan lo mismo que lengua, que inglés, que matemáticas, para la beca, para pasar a la universidad. Claro, cogen clientes. O sea, seguramente algunos de mis alumnos que este año no dan religión van a coger religión, evidentemente, porque saben que tienen un 9. O sea, cuando sale la nota de religión, alumnos que le quedan hasta el recreo sacan sobresaliente en religión. Y encima los profesores de religión, que yo una compañera, no, es que yo explico muy bien. ¿Qué explicas si estoy al lado tuyo y tienes la tele puesta que no me deja dar clase a mí? O sea, vamos a ver, ¿qué están explicando los profesores de religión? Porque con suerte le ponen la tele un año y otro año y la misma película, sino como dice la compañera, dice, si no crees en Dios, vas a tener una enfermedad. Si no estás bautizado, vas al infierno, que también lo dicen los musulmanes, que he tenido alumnas que han dicho, no tiene velo, se va a quemar en el infierno. Y yo me quedo, ¿cómo que se va a quemar en el infierno? Porque no tiene pañuelo. O sea, eso se está dando en los institutos. Decía Carlos que en la pública lo bueno es que vamos profesores,
de derecha, de izquierdas, ateo, mentira y gorda. Quiero decir, sí vamos, pero no se refleja. Porque lo tenemos totalmente prohibido, salvo el profesor de religión, decir nada que no sea de nuestra materia. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero no se puede hablar nada que no sea de nuestra materia, salvo el profesor de religión. Es más, yo en un instituto, la profesora de religión le dijo a mis alumnos, bueno, a mis alumnos porque era tutora, siempre soy tutora, casi siempre, pues porque había una huelga o algo de que si religión sí, religión no en la escuela, entonces ella dio su opinión de que la religión se tenía que dar en clase. Claro, ella pues no es cura, no es monja, es